Oh, capitán, mi capitán. Oculus Refaro. No hay dos palabras que sean más dañinas en nuestro ¿Quién idioma. es en este reino la más Buen hermosa? trabajo. Porque mi padre me lo prometió. ¿Por qué demonios soy gracioso? Vamos, ¿qué coño tengo de gracioso, Esto es un montón de Francamente, querida, basura. eso no me Creo que importa. cualquiera que se enamore está chiflado. No me llames Junior. Buenas, familia Cine Actualera, bienvenidos una semana más a los podcasts de Cine Actual, bienvenidas a la casa del cine. Dorime, interrimo ad appare dorime. Yo podría haber sido monaguillo si no fuera por la voz y porque a lo mejor el vino de misa me hubiera gustado demasiado. Estamos en esta capilla que es nuestro estudio, en esta ceremonia, sentados alrededor de esta mesa y realizando nuestra Eucaristía, que es convertir estas palabras en un podcast. Hoy celebramos y discutimos sobre Cónclave, película de 2024 dirigida por Edward Berger, basada en la novela homónima de Robert Harris. Y hablando de homónima, yo soy Francisco Javier Santiago y tengo a mi lado nada más y nada menos que al pater familias, a la voz de la experiencia, Francisco Javier Muñoz. Javi, abre la boca que ahí viene la hostia. Salve, amici. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. A hablar de un peliculón. La verdad es que nos ha flipado. La película nos ha encantado en muchísimos aspectos y es que lo merecía este podcast como mínimo. Es una pena que nos hayan dejado solo a ti y a mí, pero bueno, lo vamos a disfrutar tú y yo. A los más cristianos nos han dejado. Sí, madre mía. Vamos a intentar comedirnos porque no queremos que nos cierren el podcast. Bien, bueno, Cónclave, la película de 2024 sobre intrigas eclesiásticas, podríamos decir, este thriller sobre cardenales que tanto nos ha gustado. Hemos tardado un poquito en traerlo porque la verdad es que el estreno fue hace ya bastantes semanas, pero es que es verdad que no nos ha abandonado y sigue estando bastante en boga, sobre todo dado el circuito de premios, ¿no? Que es justo este fin de semana va a ser la entrega de premios de los Oscars, donde tiene bastante protagonismo. Entonces, vamos a empezar con esta rondita de opiniones, a ver qué nos ha parecido Cónclave. Javi, ¿te ha gustado? ¿Cómo te ha gustado? A ver, me ha gustado muchísimo en todos los aspectos, tanto en el aspecto más formal, porque, bueno, la verdad es que se ha cuidado absolutamente todo, desde el propio vestuario, de la banda sonora, del modo en el que ha sido confeccionada y que ha acabado adornando absolutamente todo, la construcción de los propios escenarios, que la verdad es que ha sido hiper detallista y eso se nota, ¿no? Lo han hecho con muchísimo cariño. La elección del reparto yo creo que ha sido total y absolutamente fundamental porque, bueno, pues los protagonistas dan en el clavo en todos los sentidos. Por ponerle un pero a la película, ¿vale? Ya empezamos. Y aunque ya me adelanto mucho a lo que vamos a ver, sí que quise desde el principio, bueno, pues mencionarlo. Y es que creo que en la recta final se ponen determinados temas encima de la mesa que no han sido suficientemente desarrollados con anterioridad, o al menos, como mínimo, no creo que sean claves como para tener el desenlace que tiene finalmente la película. Creo que, bueno, tanto la condición del nuevo papa como, bueno, pues todos los asuntos que se ponen sobre la mesa, de corrupción y demás, como que están muy acelerados en la recta final de la propia película. Y creo que es algo que, si se quisiera haber entrado en profundidad o haber planteado ese tema para que fuese un tema de debate y ver el impacto que hubiese tenido realmente en el cónclave, o al menos entre uno de los grupos que hablan dentro del cónclave, creo que hubiesen merecido la pena
ponerlos encima de la mesa mucho antes de esa recta final, porque quedan al final como apuntados, ¿no? Quedan ahí como diciendo, bueno, ahí dejo eso, ¿no? Y bueno, creo que eso puede dar la sensación al final de un poquito atropellado, o al menos de esa sensación que queda a veces de decir, quiero dejar demasiadas cosas o quiero apuntar demasiadas cosas en el guión y no me da tiempo de desarrollarlas, ¿no? Porque me apetecía centrarme en otras cosas y se han desarrollado otros aspectos. Por ponerle un pero, en general a mí la película me ha parecido redonda en todos los sentidos y bueno, la verdad es que la he disfrutado muchísimo. Yo estoy contigo en que es un peliculón. De hecho, ya os lo expliqué a vosotros cuando acabó la peli. Yo me puse a aplaudir, estaba con mi pareja, los dos aplaudiendo. ¡Vamos! Nos quedamos solos aplaudiendo, pero no dejamos de aplaudir. Porque yo creo que es una película que nos merecía la ovación. A mí lo que me gusta de esta película son muchas cosas. Uno es que no deja de ser una película de sala cerrada, podemos decir. Es decir, todo pasa en una sala cerrada, donde todo se basa en esas conversaciones, conspiraciones, tramas internas, interrelaciones entre personajes, que llevan mucho a sus espaldas y que sobre todo, teniendo en cuenta que tienen que ver con la iglesia, con el cristianismo, el espectador ya puede saber por dónde van los tiros en muchos aspectos. Porque cuando presentan a los personajes, te están diciendo, este es un conservador, y te dan dos pinceladas, ¿no? Está pues en contra de lo que sea, ¿no? La homosexualidad o yo qué sé, o ciertos valores, ¿no? Este está más abierto, es más progresista. Entonces, esas pequeñas pinceladas es verdad que requieren de un conocimiento previo del espectador. Entonces, en realidad eso a mí me gusta. ¿Por qué? Porque requieren un pequeño trabajo por parte del espectador. Que es verdad que si no lo tienes, pues bueno, no entrarás tanto en el detalle, y esto está relacionado con el final también que decías tú, ¿no? Es verdad que si no tienes el contexto de lo que significa la religión cristiana y todos estos temas que se tratan en el segmento final, es posible que te quedes un poquito igual. Pero también es verdad que se entiende todo muy bien, oye. También sí, está todo muy bien segmentado y clasificado. Y además pasa otra cosa, que es una película de sala pequeña, sí, pero es que esas salas pequeñas tienen, bueno, no sé cuánto tiene la Capilla Sixtina, la verdad, no sé en qué siglo se hizo, pero desde luego son salas grandes, con historia, preciosas, y ahí entra el tema de la fotografía, el diseño de producción que han utilizado, lo grande que se ve la película, teniendo en cuenta que transcurre en una sala, y estoy haciendo comillas con los dedos, ¿no? Porque al final, ¿qué se ve? Un comedor, una sala de cine, la Capilla Sixtina y pasillos. Y pequeñas habitaciones, ¿no? Las estancias de los cardenales. Y la sensación de que estás viendo algo como grande, teniendo en cuenta que es una historia en teoría pequeña, que en realidad representa lo grande que es lo que está en juego, ¿no? Pues a mí me encanta. Y eso también tiene que ver pues con el arte que tiene el director y todo el equipo que ha trabajado en la película. Que eso son cosas que muchas veces las pasamos de largo, pero ya yo recuerdo cuando vimos el tráiler que dijimos, esto pinta gordo. Esta película va a ser gorda. Así que yo por eso me ha parecido un peliculón. Y también pasa otra cosa, que es que a mí me gustan mucho las novelas de Agatha Christie. Y esto es una novela de Agatha Christie. Es que es un caso exactamente igual. Tienes a los sospechosos, tienes las conspiraciones, tienes las mentiras, tienes a alguien, un Hercule Poirot, ¿no? Que está intentando descubrir la verdad, que en este caso, ¿no? Es el cardenal Lawrence, interpretado por Ralph Fiennes, y que tiene que saber quién está mintiendo, quién está diciendo la verdad, con el añadido de que se le van dando pistas de forma aislada conforme avanza la película, y al final hay un giro que nadie podía esperar, pero que en realidad las pistas estaban por ahí. Y claro, a mí que me pongan una película de estas a lo Agatha Christie con este contexto me encanta. En realidad es que tiene mucho que ver también con lo que es una novela de Robert Harris. Por lo tanto, está escrito en un tono de un thriller político, como tú has dicho, que bien podría ser un spotlight de un periódico, donde se juntan 7 periodistas y cada uno pone encima de la mesa una opinión, una línea de opinión donde defender o no un caso, o bien puede ser, no sé, el Watergate, yo qué sé. Sí, y es lo que tú has comentado, que es decir, nos gustan mucho, y esto lo hemos comentado ya muchas veces, nos gustan mucho las películas que tienen una historia que toman en serio al espectador y que no sobreexplican y no redundan y esto es
siempre como mínimo de agradecer, que te tomen en serio y que te digan, bueno, mira, te vamos a dar esto, ¿no? Para que lo disfrutes y lo parades. Y al final, la base de la historia, prácticamente podrías trasladarla a un debate político, a un debate periodístico, porque al final el fondo de la cuestión es el que es, ¿no? Bien puede ser la elección de un papa que sacara a la luz una noticia que puede ser un impacto brutal en la sociedad, o bien puede ser una noche de elecciones donde metes una cámara en la sede de un partido político determinado, ¿no? La verdad es que es extrapolable, ¿no? Porque al final el fondo, el thriller está ahí, ¿no? Y eso es. Me ha hecho gracia lo que has comentado. Dice, puedes haber una postura conservadora, pero claro, estamos hablando de la iglesia. Claro, hablar de conservadores en la iglesia o hablar de gente progresista en la iglesia, en fin. Tiene su contexto, obviamente. Tiene muchas, progresista dentro de lo que es la iglesia cristiana. Tiene muchas matizaciones, ¿no? No, pero ayuda también a entender que un órgano tan conservador en su propia concepción, ¿no? Como es la iglesia, al final trata de mantener. ¿Cuál es la misión de la iglesia hoy día? Pues un poco mantener determinadas líneas éticas y morales, ¿no? Y la protección de la ética y de la moral suele ir ligado a unas posturas conservadoras, pero entiéndase la palabra conservadora, que le cuesta adaptarse con cierta flexibilidad a la realidad social, porque trata de mantener unas líneas éticas y morales. Estoy hablando de forma general, no estoy hablando solo de la Iglesia Católica. Por lo tanto, cuando hablamos de ideas o de posturas que no son conservadoras o que son progresistas dentro de la Iglesia, no quiere decir de ningún modo que sea el progresismo que nosotros podamos tener en la cabeza, ¿no? No lo extrapolemos a la política, ¿vale? Sino que es progresista desde el punto de vista conservador o dentro de lo que es el núcleo conservador de la Iglesia. Entonces, siempre todo es matizable, y sobre todo cuando estábamos hablando de la curia, en la película nos hacen hincapié, y eso queda, la verdad es que está muy bien que hagan ese esfuerzo de separación. Una cosa es la Iglesia y otra cosa es la curia, ¿vale? Que esto es como, una cosa es el Estado y otra cosa es la idea o el ideal que tenemos todos de qué debe ser el Estado para una sociedad. Pues aquí exactamente lo mismo, ¿no? Y por lo tanto es interesante que esto lo tengamos siempre en cuenta, y cuando hablamos del lado progresista dentro de la Iglesia no estamos hablando de un progresismo, de ese progresismo que nosotros podamos tener en la cabeza, sino que estamos hablando de otro tipo de progresismo. Como veo que estamos intentando esquivar balas, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner el aviso de spoilers. Sí. ¿Vale? Sí. Porque yo creo que toda persona que escuche este podcast debería haber visto la película y sobre todo pues entender cómo acaba y todo esto que estamos hablando. Así que ahí va el aviso de spoilers. Cuidado, peligro de spoiler. Así que yo creo que nos podemos meter en temas. Me gusta mucho cómo está introducido, como digo, esos personajes, porque tengo aquí apuntados sus nombres, ¿no? Pues solo empezar la película hay como 3 candidatos, 4, ¿no? Principales, como son el personaje de Stanley Tucci, que es Aldo Bellini, una de las opciones más progresistas y continuistas, por lo que parece que hay en ese momento. Luego tenemos a Tremblay, que está interpretado por John Lithgow, que, bueno, también en principio sería el sucesor lógico. Lo que pasa es que solo empezar la película le ponen en la espalda un estigma, nunca mejor dicho, que hace que sospeches de él. Luego tenemos a el cardenal Adeyemi, que es también, que se supone que no es demasiado abierto, desde luego, porque creo que solo empezar la peli hace algunos comentarios, no sé si son homófobos, ¿no? O se habla de él como que está en contra de la homosexualidad, ¿no? Sí. Bueno, nos lleva a un tipo de iglesia muy concreta. Está bien, porque está bien la forma en la que nos representan o nos asignan cada uno de los personajes a un tipo de iglesia muy concreta, ¿no? Y aquí sí que hablo de iglesia, porque es la religión en sí dentro de distintos continentes y distintos países, ¿vale? Que ya sabes, bueno, solo un poco decir que la religión se adapta, y creo que ese es el gran éxito, ¿no? de la religión cristiana en este caso, y es que
supo adaptarse muy bien a distintos ámbitos, aunque no fuese bien visto por la curia, ¿eh? Acordaros, por ejemplo, de todo el tema de la Iglesia, por ejemplo, en Latinoamérica y en Brasil en concreto, y el modo en el cual Juan Pablo II, por ejemplo, reprobó sobre todo al jefe de la Iglesia o a uno de los grandes responsables de un tipo de iglesia concreta en Latinoamérica, que atrajo a muchos creyentes, ¿no? Pero que no era bien visto por su forma de actuar y su forma de hacer por la curia que en ese momento estaba en Roma. Entonces, es verdad que que consiguió implantarse y desarrollarse de una forma muy, muy exitosa en determinados sitios, en África, en Sudamérica y demás, pero de la forma que conseguía implantarse, a veces era bien visto o era visto de una forma regular por la curia, y eso a veces hacía que tuviesen que reaccionar o adaptarse o imponer determinadas líneas doctrinales que en principio no tenían por qué funcionar bien en esos países, pero bueno, sí que era así. Y el cuarto miembro, digamos, candidato a papa, que sería más o menos presentado como el gran villano, entre comillas, es Goffredo Tedesco, italiano y tradicionalista, recalcitrante. Pasada, ¿eh? Me encanta, me encanta cómo está cómo está interpretado. Además, y cómo... un personaje con un ímpetu, con una energía, y que se le ve que es un tipo que, como le den las llaves del Vaticano, va a purgar a todos aquellos elementos y cardenales que no le sigan a esa rectitud de su dogma, ¿no? Y de la tradición como él la entiende. Entonces tenemos esas 4 piezas y, organizándolo todo, al cardenal Lorenz, interpretado por Ralph Fiennes, que es quien tiene que poner orden y concierto ahí. ¿Te parece que antes de empezar a hablar de esa trama palaciega, al final es una trama política con señores vestidos de blanco y púrpura, cardenal, granate? Rojo. Bueno, sí. ¿Rojo? El rojo que llevan... Ahora hablaremos de ese rojo. No es un rojo cualquiera. Es que ese rojo y los gorritos, tío, que tienen 3 puntas. No una. Y la punta que les faltaba a la izquierda, es que me he fijado, macho. Es que es tanta cosa que hay que tener vigilada en esta película. La liturgia brutal en la iglesia. Pero brutal. Es que me fijé el otro día en los gorros. Digo, es que me he dado cuenta que no son simétricos, pero además no se los ponen de forma simétrica. Y eso tiene que tener una razón. Porque seguro que el Papa número 2 puso el pico a la izquierda para representar. Digo, bueno, en fin. ¿Te parece que hablemos del director Edward Berger, que ya no es un desconocido para nosotros, porque desde luego el tipo está empezando a ser bastante reconocido? Sí, bueno, la verdad es que, aunque no es, en cierto modo, su recorrido no es largo, pero es verdad que en cuanto a cine ya, digamos, las películas que nos han podido llegar, sí que tiene un poco recorrido, más o menos, ¿no? Porque es verdad que sobre todo lo conoceréis, Sin novedad en el frente, probablemente, que es la película que lo puso un poco encima del escenario, que creo que película, sí, a mí me parece una auténtica pasada de película. Porque previo a Sin novedad en el frente, pues tiene sobre todo muchas películas realizadas y series realizadas para televisión, además de realizar distintos trabajos de guionistas, allá por 1998, que tiene su primer trabajo acreditado, ¿no? A partir de ahí, estuvo sobre todo trabajando, como digo, para muchas series y sobre todo para películas en televisión. Realmente su primer película fuera de la televisión probablemente fuese Jack, allá por el 2014, que es una película alemana, que pues lo digo porque casi toda su filmografía se centra sobre todo en el ámbito alemán, puesto que él es alemán. Y no sería, hasta que realmente realizó Sin novedad en el frente, cuando saltó un poco a la palestra, y a partir de ahí lo puso en el escenario precisamente para poder dirigir Cónclave en 2024. Y una peli que fue Netflix directa. Sin novedad en el frente, que si llego a ver en el cine eso, salgo de allí pegando tiros. Porque eso en el cine hubiese sido... habrá gente que lo habrá visto en el cine porque tuvo, me parece, un estreno limitado, pero vaya maravilla, ¿eh? 4 Oscars se llevó esa peli, ¿eh? Sí. ¿Y sabes qué más película internacional? ¿No? ¿Sí? ¿Qué más dirigió? Una cosa que nos gusta muchísimo a nosotros. 3 episodios, incluyendo el primero y el segundo, de The Terror. De la primera temporada de Terror. Vale. Es que le puso el sello, el estilo, digamos, a The Terror. Sí.
Sí, además es que tiene un estilo muy marcado de este hombre y creo que se nota. Cuida mucho el tema de la fotografía, mucho el tema de la ambientación. Lo del tema de la ambientación para este director es algo casi enfermizo y ahora hablaremos un poquito de las implicaciones que tiene esto para poder rodar la película que ha rodado en Cónclave. ¿Te puedes creer que no han nominado a Cónclave? Porque luego hablaremos de las nominaciones de los Oscar. No han nominado a Mejor Fotografía, tío. A mí me parece brutal. Me parece resulta brutal. Increíble. Parece brutal. Sí. Y además, yo la pude ver en pantalla grande, bien acondicionada, ocupando todo mi campo visual. Y tengo unas escenas en concreto, ¿no? De la Capilla Sixtina y de pasillos, escaleras, ¿no? Zonas del Vaticano que te dejan boquiabierto. Hay una escena en concreto que a mí me dejó loco por cómo está diseñada. Es el momento en el que lee la primera homilía Ralph Fiennes. Que están todos ellos de frente. Macho. Están todos ellos de frente y conforme termina él, hay una fotografía así grupal que dice, parece un jodido cuadro sacado del Louvre, tío, y la han puesto ahí. La intensidad que tiene esa exposición, ¿no? Esa arenga, ese discurso de ánimo que les da a los cardenales para motivarles de la importancia de lo que va a pasar en esas horas, en esos días, ¿no? Que desde luego se quedan todos parados, ¿no? Se quedan como impactados con esas palabras, todos alucinados con el discurso que les ha dado el tipo. Y es que, mira, te estoy enseñando ahora unas fotografías. Por ejemplo, escenas donde se ven todos con los paraguas. Cenital, con los paraguas blancos, que me parece brutal. No, tiene algunas... Sobre todo me alucinan esas grandes imágenes donde vemos escenarios enormemente grandes. Ellos bajando por unas escalinatas. Mira, estaba hablando precisamente de esa. La tenía en la cabeza. Esta es la que tengo yo en la cabeza, la de las escalinatas. Me parece brutal. O sea, me parece una composición. Es que son composiciones de cuadros absolutamente geniales. O sea, me parece maravilloso. Me parece una película muy, muy disfrutable. Por eso he dicho que me parece redonda en muchísimos aspectos, pero es que en el aspecto más formal de lo que es la fotografía, la iluminación, absolutamente, es que me parece redonda. Me dejas a cuadros, no había caído yo en eso, pero que no esté nominada a mejor fotografía esta película me parece, bueno, en fin. Es que sí. Las simetrías, cómo trabaja con las simetrías, con las columnatas, que me recuerda a mí a Skyfall, creo que es. Cuando el funeral, ¿no? La escena esta del funeral, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Estamos hablando de un tipo que no solo te está explicando una historia que realmente es espectacular, que es verdad que ya está escrita porque viene de la novela, pero sino que te aporta un extra. Es decir, sabe que si tú vas a ver su película, la vas a poder disfrutar a un nivel sensorial, ¿no? Porque además... es un regalo, ¿no? Para los sentidos, estos vestuarios que tienen, que estos sí que están nominados al Oscar, los vestuarios que tienen, ¿no? Tan característicos de los cardenales, con todos estos colores tan bicromáticos, ¿no? Casi todo es rojo, blanco o un color oscuro y un color claro, ¿no? Contrastados. Supongo que a lo mejor con eso quiere dar algún tipo de mensaje, ¿no? La lucha de dos tipos de iglesia dentro del Vaticano. Y desde luego que puedas saborear todos esos apartados visuales y sonoros, porque la banda sonora es otra cosa que también es magnífica, es un trabajo que hay que tener en cuenta. O sea, lo de Edward Berger es para aplaudir, ¿eh? O sea, no es nada justo que uno vea la película y no le dé el crédito oportuno al director. ¿Qué más me puedes contar de la producción, Javier? Bien, venga, vamos a entrar un poquito en lo que es el meollo de la cuestión y cómo se gestó y cómo se desarrolló la película. Bueno, pues allá por mayo de 2022 fue cuando se anunció precisamente que había un proyecto en ciernes que contaría ya dieron los nombres de los protagonistas o del reparto principal. Ya dijeron que estaba en este proyecto Ralph Fiennes, estaba John Lithgow, Stanley Tucci e Isabella Rossellini, que se dijo que protagonizarían un thriller de clave política ambientada en el Vaticano y que estaría dirigida, en efecto, por Edward Berger. Se anunció también que la película estaría basada en una novela del mismo nombre y que estaba escrita por Robert Harris. Este libro es un superventa, ¿vale? No es un libro cualquiera, por lo tanto, en cuanto se dijo encima de la mesa quién era el autor y cuál era el título, la expectación fue
incluso más al alza. Pero más subió la expectación cuando se dijo que quien iba a adaptar el guión iba a ser Peter Straughan. Peter Straughan fue quien realizó la adaptación precisamente de Tinker Tailor Soldier Spy. Es magnífica. Vaya peliculón de 2011, es de John le Carré, creo, la novela, y es una absoluta maravilla. Entonces, es un tipo que estaba acostumbrado a coger un gran libro y llevarlo a la pantalla, porque eso a veces es realmente complicado. Parece una tontería, pero en absoluto lo es. Que tengas un libro no significa que tengas todo el trabajo hecho, ¿no? Y muchas veces hay que adaptarlo precisamente es complicado. A un elemento visual, y tal como hemos comentado antes, ya has comentado antes, Santi, el elemento visual en esta película tiene un componente realmente importante. Mira, muy relacionado con esto, me estoy acordando de las adaptaciones que ha llevado a cabo últimamente Kenneth Branagh de las novelas de Agatha Christie, ¿no? De Asesinato en el Orient Express, Muerte en Egipto y Las manzanas. Que es verdad que ha conseguido, yo no creo que llegue al nivel de Cónclave, ni mucho menos a nivel estético, pero desde luego le presta bastante atención a la experiencia cinematográfica visual y sonora, y el guión está ahí, la historia está ahí, es buena, es extraordinaria, pero hay que darle una forma para que no parezca el típico telefilm ese británico de la BBC, que está muy bien, pero no deja de ser de categoría segunda, ¿no? En este caso no, en este caso tú estás viendo una película grande y que va a ser eterna. También se anunció que la película estaría rodada en su totalidad en los estudios de Cinecittà, lo cual ya nos decía algo, porque además Cinecittà antes de 2022-2021 tuvo una transformación realmente grande, ha estado cerrado parcialmente durante varios años y paulatinamente han ido abriendo grandes sets preparados para rodaje dentro de Cinecittà, para un poco empezar a captar de nuevo rodajes internacionales. Y digamos que Cónclave ha sido uno de esos rodajes internacionales con los cuales Cinecittà de nuevo se ha puesto a poner un poco en el escenario de los grandes rodajes. En una entrevista realizada tanto a Robert Harris como a Peter Straughan, que es el guionista, comentaban que que los personajes no estaban basados en personajes reales, ¿vale? Los protagonistas, sino que trataba de ser una especie de amalgamas, bloques reconocibles dentro de la iglesia, ¿no? Polarizados esencialmente entre tradicionalistas y progresistas, ¿vale? Que son esas dos corrientes, una más que trata de incluso volver un poco atrás en cuanto a ciertas aperturas que ha tenido la Iglesia en las últimas décadas. Es curioso porque es verdad que hay dos bloques, como tú dices, ¿no? Tradicionalistas y progresistas, una vez más dentro del contexto cristiano, pero yo creo que no sé si la novela lo hará, pero desde luego la película se posiciona. Y a los tradicionalistas los colocan en el lado de los villanos, si es que eso en esta película es aplicable, ¿eh? Sobre todo, como digo, a Tedesco, pero a Adeyemi, ¿no? El nigeriano, también los ponen en un lugar de villanos. Y los dos que digamos son los más progresistas, como son Tremblay y Bellini, al final los dos sí que los pones como un poco más la opción que tú quieres que gane, porque esto es otra cosa curiosa, ¿no? Estás todo el rato queriendo que ganen los buenos, entre comillas. Pero a uno de los buenos, o uno de los progresistas, como es Tremblay, le ponen enseguida una sombra de sospecha encima que hace que no te fíes de él. Y luego, además, resulta que este tipo efectivamente no era trigo limpio. Entonces, a pesar de esos bloques, yo creo que la película se moja, ¿eh? Sí, se moja. Pero curiosamente, algo que me ha parecido inteligente, ¿vale? Y es que realmente no queda focalizado finalmente el problema en si eres progresista o si se es progresista o si se es tradicionalista dentro de la iglesia, sino si realmente tienes algún tipo de mácula que pueda ser utilizada para poder ser utilizada en tu contra en el caso de que te quieran atacar. Como los presidentes, ¿no? Sí, y creo que al final ese es el kit de la cuestión, ¿no? Es el fondo de la cuestión de todo. Es decir, eres descartable en el momento que tienes un elemento que pueda ser utilizado en tu contra. Y así es como se van descartando. Y es curioso también que casi todo venga de la mano de la persona que no está precisamente en la película, que es el Papa fallecido, ¿no? Que es quien ha ido moviendo en sus últimos momentos, ha ido colocando los peones de tal forma que
lo deja todo preparado para que, aquellos candidatos que aparentemente son papales, pues finalmente no lo sean, ¿no? Porque los eliminas del tablero de juego. Pero no solo eso. Me parece una estrategia muy inteligente, porque es la estrategia mediante la cual enalbolas al bando rival. Si tú muestras Correcto. que eres más papista que el Papa, dejas sin herramientas, dejas sin argumentos. Qué bueno. Dejas sin argumentos al bando contrario, en este caso a los tradicionalistas. Es decir, le estás diciendo, mirad, sí que somos honrados, que estamos cogiendo a nuestros mejores soldados y los estamos apeando del camino. Porque nosotros queremos, sobre todo, más que en el tradicionalismo, en el progresismo, creemos en la rectitud y en el ejemplo. Que al final, eso es lo que se busca en la Iglesia, ¿no? Y eso es lo que realmente me parece más inteligente en cuanto a la postura del Papa fallecido. Es que claro, la Iglesia es un órgano con mucha historia y si ha sobrevivido todos estos centenares y miles de años es porque ha mantenido una rectitud y ha mantenido, ha sido estricta a nivel interno y a nivel externo. Pero lo que me encanta de lo que has comentado es que precisamente el personaje más listo de la peli, uno podría pensar que es Lawrence, el personaje de Ralph Fiennes, pero es que no lo es. Es el Papa muerto que ya prediciendo o previendo lo que va a pasar después de su muerte y sabiendo que probablemente está enfermo y va a morir, organiza todo como si fuera un plan maestro y deja exactamente las pistas puestas para que no estén a la vista, sino que aquellos personajes que sabe que son listos van a encontrar esas pistas para desvelar su plan paso a paso. Porque lo que hace con el personaje de Adeyemi, con el nigeriano, lo de introducir a una monja, eso me pero parece... no introducirla, hacer que el otro personaje que también se quiere cargar, como es Tremblay, sea el que introduce a esa monja. Por lo tanto, no solo se va a cargar a Adeyemi, sino que también se va a cargar a Tremblay. Eso es magistral. Y es ese personaje que está en las sombras, pero en las sombras porque ya no está. O sea, ese plan ya se ha activado y ni él ni nadie puede ya pararlo. Me recuerda al protagonista de Fundación, de las novelas de Fundación, a Harry Seldon y su psicohistoria, ¿no? Al final él ha puesto en marcha un plan y va a funcionar y va a ir solo ya hasta su conclusión. Yo por un momento, ¿sabes a lo que me recordó? Porque como a ti, a mí todo esto también me recordaba una novela de Agatha Christie y demás. Me recordó muchísimo a Puñales por la espalda. También. De modo que el personaje que no está parece que lo ha dejado todo arreglado y todo para que y me parece fantástico. Pero ya que estamos, vamos a llegar hasta el fondo de la cuestión. ¿A ti qué te parece el desenlace? Es decir, ese final, cuando ya has elegido el Papa, ya sabes que eres el nuevo Papa, esa revelación que se hace. ¿Qué te ha llevado a ti a pensar eso? A mí lo que me parece, estamos en spoilers, podemos hablar abiertamente, es que el Papa muerto, o sea, el Papa que ya estaba planeando lo que iba a pasar después de su muerte, quiere que la Iglesia aún se abra más y que empiece a aceptar, por ejemplo, la transexualidad o el poder de la mujer dentro de la Iglesia. Por lo tanto, sabiendo que tiene a un cardenal, que además lo hace cardenal un año antes en secreto, lo que sabe es que además esa persona tiene un carisma y tiene unas tablas que es capaz de agradar a todo el mundo si le das 5 minutos, pues por lo tanto él sabe que eso va a pasar y lo pone en marcha y le sale el plan. En vez de anquilosar de nuevo a la Iglesia, pues la lleva a otro terreno más adaptado a los tiempos que corren, al siglo XXI. Eso es lo que yo interpreté. O sea, una intención de apertura y adaptación a los tiempos más modernos, a los tiempos que corren, que incluyan a determinados colectivos, comunidades, tradicionalmente excluidas de la Iglesia Católica. Yo soy muy mal pensado. Y creo saber más o menos cómo funciona la Iglesia, y al menos dentro de las reglas que nos han mostrado dentro de la película. Creo, personalmente, que es la última jugada del Papa muerto para darles una herramienta o un argumento que les permita desarticular a este Papa en el momento que no cumpla con aquello que ellos quieren que tiene que hacer. Es decir, no está posicionando a un Papa para realizar un ejercicio de apertura, sino que les está dando precisamente, además es algo que solo conocen el personaje de Ralph Fiennes, no lo conoce ninguna otra persona. Es decir, le está dando precisamente a su persona de confianza, que ha demostrado que él sabe cómo manejar y cómo temporalizar todas este tipo de herramientas y de noticias, le está dando una herramienta para que
si no funciona como tiene que funcionar, o la curia no se adapta del modo en el que cree que se tiene que adaptar a los nuevos tiempos que pueda traer este cardenal y este nuevo papa, pueda darle un argumento para decir, este papa tiene esto y es esto, de modo que puedas desacreditarlo en cualquier momento. O sea, es que soy muy mal pensado. Vale, es tu opinión y es muy coherente y vale, pero yo no pienso eso y no quiero pensar eso, de hecho. Porque además quiero pensar que ese papa tan listo, del que no conocemos nada, realmente no conocemos si era tradicionalista, si era progresista, no conocemos nada. Pero viendo cómo acepta, ¿no?, a este bueno, personaje que se convierte en papa al final, ¿no? O sea, este tapadillo, ¿no?, que es el personaje de Cardenal Benítez. Yo la idea que yo tengo es que al final es el concepto, la figura del Papa es una figura que tiene que inspirar, es una figura que tiene que liderar, y eso es prácticamente imposible. No puedes gustar a todo el mundo. Hay tantas iglesias, como hemos comentado antes, ¿no? Hay tantas iglesias como municipios, o sea, ya no te digo continentes. La de América será una, las de África serán otras, no tendrán nada que ver entre ellas o poco que ver entre ellas. Entonces, que aparezca una figura que sea capaz de inspirar es como un milagro, que es lo que busca muchas veces la Iglesia. Creo que el Cardenal Benítez es un milagro, y ese papa es capaz de identificar al milagro. Y te voy a poner el ejemplo de por qué creo esto, y lo está muy, muy bien hecho durante la película. En la primera votación, todo el mundo cree que la votación está entre el cardenal Adeyemi, ¿no?, el nigeriano, está entre Tedesco, el italiano, y Bellini, ¿no?, que es el americano. Creo que era norteamericano, ¿no? Puede ser que Bellini fuera... Sí. Y se supone que está ahí. Y todos se reparten los votos, pero el cardenal Benítez saca un voto. Que todo el mundo dice, ¿y este tío? Y yo creo que sé por qué tiene un voto. Y es porque el tipo llega, se junta con los suyos, igual que eso está muy bien, ¿no?, ejemplificado. Y dice, hostia, somos una iglesia. Y mira que están pues los de raza negra en una mesa, los de Sudamérica en otra, los norteamericanos en otra, ¿no? Y es como, no, aquí la gente se está juntando por sus grupúsculos, ¿no? Y dice, bueno, pues vamos a ver lo que sale. Obviamente los africanos votarán a Adeyemi y tal. Y lo que vemos es que el cardenal Benítez pasa 5 minutos con los americanos, con los de América Latina. Y yo creo que en esos 5 minutos, hablando de lo que sea, es capaz de ganarse al menos a uno. O sea, te muestra el carisma que tiene Benítez. Y yo creo que conforme van pasando las votaciones, que se llegan a hacer hasta 7, Cardenal Benítez va, conforme es capaz de ir hablando con la gente, ir ganándose la gente. Yo tengo esa idea, como que el Cardenal Benítez realmente es un milagro, realmente es una persona única y realmente es una persona que es la que debería estar liderando una iglesia en el siglo XXI. ¿Demasiado bien pensado? Pues posiblemente. Yo creo que dentro de ese ámbito de poder, de luchas de poder y demás, es probablemente una persona de consenso, pero muy alejada precisamente de lo que es la curia. Además, eso lo deja muy claro, ¿no? Y aquí estamos hablando en todo momento de luchas políticas que están dentro de la curia. Es decir, son todos cardenales y demás que han ejercido su vida política en el ámbito más cercano al Papa. Por contra, en efecto, esta figura nueva que aparece y que a todos deja súper extrañados, está muy alejado, ¿no?, de lo Kabul, que es de Kabul. De Kabul. Dice, ¿dónde es? Dice, de Kabul. Dice, no, tenemos ahí algún tipo de influjo en Kabul. Claro, viene absolutamente alejado. Es la persona adecuada precisamente para mediar, ¿no? Probablemente para mediar probablemente en posturas que ya están muy polarizadas, ¿no? Pero es verdad que también tienes que tener algún tipo de herramienta para desarticular algo que en cualquier momento puede dar al traste con lo que es el establishment político que hay dentro de la curia. Y llámame mal pensado, pero precisamente que dejen las miguitas para poder saber cuál es su gran secreto, me lleva a pensar que precisamente pues lo deje ahí como una llave para poder desarticular. Pero bueno, en fin, esto también son interpretaciones. O simplemente deja una arma disponible a alguien por si este papa se desvía de su camino. Simplemente se desvía. Sí, exacto. Pues entonces,
quiero ser, bueno, no sé si soy mal pensado o tal, pero bueno, en fin, es, bueno. No pero sé. aquí viene también esa homilía inicial del personaje de Lawrence, ¿no? Que a lo que aboga es a una palabra que se convierte, yo creo que en la clave de la película, que es la incerteza, dice. ¿No? Hay que apostar por la incerteza. ¿Qué significa la incerteza? Pues precisamente al Papa Inocencio XIV, al Cardenal Benítez, ¿no? Es la incerteza absoluta. Nadie tiene la seguridad de cómo va a salir, porque la Iglesia obviamente ha tenido que, durante todos estos centenares de años, ha tenido que ir modificándose, ha tenido que ir adaptándose a los tiempos, a veces imponiendo su estilo, otras veces simplemente cediendo. Y yo creo, ahora mismo no tengo datos, pero seguramente estemos en uno de los momentos donde la Iglesia Católica está más floja que nunca. O sea, tiene menos adeptos y probablemente nunca haya tenido tan poca influencia, teniendo en cuenta toda la influencia que tiene, ¿eh? Y claro, de esto creo que la novela es muy reciente, la novela es creo que tiene 10 años más o menos. Sí, exacto. Y es muy consciente. Por lo tanto, yo creo que juega eso. Sí, además, según comenta el propio Robert Harris, cogió un poco la figura de precisamente el Papa Francisco, como... del que, por cierto, estamos grabando... Vamos a intentar evitar el tema. No, pero es curioso, ¿no? Porque estamos grabando justamente cuando hay unos problemas de salud muy graves. Sí, realmente importante. Nos podríamos situarnos en una situación muy que nos lleve un poco al meollo de la cuestión de la propia película. Pero bueno. Pero precisamente, mira, cogió un papa que dentro de todo lo que hay, pues es probablemente un papa bastante aperturista, ¿eh? Estaría dentro de la rama más progresista dentro de la Iglesia. Desde luego. Y esto, pues bueno, ha llevado también a ciertos debates y demás, pero bueno, no vamos a entrar tampoco en las implicaciones políticas y demás que ha podido tener todo esto. Si quieres, sigo un poco con el tema de la producción. Por lo tanto, tal como comentaba, tanto Harris como Strawham, quisieron realizar un poco trabajar en el guión, teniendo como base, pues es precisamente eso, ese tipo, un papa aperturista, ¿no? Ver de qué forma impacta la elección de un papa aperturista. Y utilizando como tal, pues un acontecimiento que, como es un cónclave, es decir, es la elección de un nuevo papa tras el fallecimiento del papa. Momento en el cual, se pone sobre la mesa, digamos, un escenario, unos rituales, unas costumbres que parece que están envueltos en un poco también en cierta niebla. Esto recuerda, puede ser un poco evocador, pero sabéis que en la antigüedad, dentro de las religiones, estaban las religiones mistéricas y que lo que hacían era un poco ocultar determinados ritos que estaban reservados única y exclusivamente a aquellos que participaban dentro de esa religión, ¿no? Y ahora ya no, pero por ejemplo la religión cristiana, en sus inicios, tanto en el paleocristianismo como en determinadas, digamos antes del siglo XX, determinados momentos de la Iglesia, o sea, de la misa, como tal, se ocultaban al creyente. Es decir, todo el tema de la conversión del vino en sangre de Dios, el pan en carne de Dios, todo esto se ocultaba al creyente. La Eucaristía se ocultaba. Se corría una cortina, y en ese momento en el que se hacía la conversión, eso quedaba oculto a todos los participantes en la iglesia. Es decir, todavía quedaban restos de esos elementos que eran única y exclusivamente reservados a aquellos que impartían la misa. Bien, pues el cónclave es uno de esos pocos resquicios que quedan todavía de esa iglesia más oculta o más, como mínimo, transparente, ¿no? Reservada, sí. Reservada, ¿no? Por ese motivo, supongo que el funeral que tenemos todos más cercanos es el de Juan Pablo II, y fue precisamente la propia inspiración de tanto Harris como Strawham para para fijarse en cómo funcionó todo ese rito de cónclave funeral de Juan Pablo II allá por 1996. Digamos que ese rito, esa forma de actuar tras el fallecimiento del Papa quedó recogido previo a la propia funeral de Juan Pablo II, y además de aquellos elementos que son característicos de ese momento, que es como por ejemplo cosas que se hacen una vez fallecido el Papa, ¿no? Por ejemplo el tema de la destrucción del anillo, el sellado de la habitación. ¿El anillo? ¿Pero qué tiene que ver ser de los anillos ahora aquí? ¿Qué tiene que ver Frodo y Sauron?
Bueno, aquí no lo llevan al monte del destino, pero bueno. Pero eso está muy guapo. O sea, cada cosita tiene un proceso, tiene unas normas estrictas de cómo se tiene que hacer cada cosa. Rollo, nos está mirando Dios, tenemos que hacerlo bien, ¿no? Sí, lleva todo un proceso, lleva toda una explicación, es todo muy ritual, es decir, la propia destrucción del anillo es un poco anular, una vez que ya el Papa ha fallecido, se anula toda vinculación con lo terrenal y por lo tanto el anillo queda destruido, el sellado de la habitación, la limpieza de la propia capilla Sixtina. El tema de la búsqueda de dispositivos electrónicos de escucha y demás es algo que se hizo en el 96 cuando falleció Juan Pablo II, porque también se creía que... porque es verdad que ese momento en el que se cierra la capilla Sixtina es algo que está reservado única y exclusivamente a aquellos que participan en el propio cónclave y queda en el secreto y nadie realmente sabe qué es lo que pasa ahí dentro, ¿no? Los propios juramentos en latín que realizan los cardenales antes y durante de la habitación, la tradición de enredar las papeletas con esos hilos para hacer el conteo. Es decir, todos esos elementos, fueron estudiados precisamente por Harris Struhan para poder representarlo de una forma lo más fidedigna posible. No sé si has visto, y si no lo has visto te lo recomiendo, y también a los dos oyentes, las series de Young Pope y The New Pope, de Paolo Sorrentino. Sí, brutal. Y una cosa que me encanta y que yo creo que me perdió un poquito de impacto en Cónclave, porque ya había visto estas dos series, y series, por cierto, de 2016 y 2020. En realidad es la misma serie, pero son dos temporadas a las que le llamaron The Young Pope y The New Pope. Y hablan de todo eso, precisamente. De la elección de un nuevo papa, ¿no? En el primer caso es Jude Law, en el segundo, pues, estamos hablando de John Malkovich, ¿no? También, las elecciones también, donde vemos la capilla Sixtina, vemos cómo votan, vemos exactamente lo mismo, ¿no? Y también vemos la grandiosidad y la importancia de la capilla Sixtina y todos aquellos escenarios del Vaticano. Me encanta esa serie y creo que es un imprescindible de HBO, ahora Max, que también, claro, Paolo Sorrentino detrás de la serie, tiene un aspecto visual que prácticamente hay puntos en los que dices, es que me da igual lo que me estés contando. Solo quiero ver cómo se mueve a cámara lenta por estos pasillos y estas habitaciones. Es que son elementos que son tan reservados a solo a la gente que vive en el Vaticano que es como que te den la posibilidad de entrar en un sitio que es súper secreto y que muy poca gente ha podido entrar ahí, ¿no? Es casi como que te dejen entrar durante un día a los archivos secretos del Vaticano. O sea, es algo así como que te están permitiendo mirar a través de una mirilla en algo que... me gusta tanto estas historias. Sí. Porque a mí todas las intrigas palaciegas me molan, pero dentro de lo que es el Vaticano me flipan, porque siempre me ha parecido ese lugar lleno de misticismo y de secretos. Sí. Porque tienen mucho que esconder en estos casos, porque hay muchas cosas que se han tapado y estos son datos que están ahí a lo largo de la historia. Que eso de mirar por la mirilla y ver lo que hacen esta gente que viven como reyes, que tienen estos valores estrictos y morales tan cerrados, pero que en realidad... O sea, al final son personas, son humanos y están jugando, ¿no? Entre la moralidad y el poder y lo que deberían hacer. Me encanta, macho, me encanta. Sí. Es por eso que me gusta tanto esta película, ¿eh? Sí, además eso lo verbalizan, durante la película y hay quien sí que es consciente de eso, ¿no? Que en realidad al final son seres humanos, ¿no? Y que como seres humanos que son, pues pueden pecar y la rectitud es un ideal, no es algo que se pueda cumplir, ¿no? Y muestra de ello, por ejemplo, el nuevo Papa, ¿no? Al final te da la sensación de que es la rectitud y tal, pero bueno, también tiene sus secretos y también tiene sus cosas que ocultar, que sabe que sin ser cosas, y no tiene por qué ser cosas malas, ¿no? Como es el caso del Papa, es que su gran secreto no tiene por qué ser algo negativo, ni mucho menos, simplemente es algo que no saben de qué modo van a poder medir o van a poder manejar en un escenario como puede ser la propia curia, ¿no? Que dentro de su propio dogma son cosas que van en contra de su dogma. Exacto. Entonces, porque ellos mismos han definido pues ciertos valores morales que chocan frontalmente con conceptos relacionados con identidad sexual, con las relaciones entre personas, o sea, ciertos derechos fundamentales que para la Iglesia violan sus estamentos, pero que hoy en día pueden ir en contra de la libertad individual de las personas. Bueno, vamos a la capilla Sixtina, antes que has mencionado la capilla Sixtina, pues 40 metros por 13 metros, ¿vale? Y 21 metros de altura. Tiene la capilla Sixtina, ¿vale?
antes de la Capilla Sistina, tal como nosotros la tenemos en la cabeza, no sé si has estado tú en la Capilla Sistina. Yo, ¿qué coño? Voy a estar yo en la Capilla Sistina. Yo no estaré en el Vaticano ni vamos. ¿No vas al Vaticano? En Milán. Vale. ¿Pero por qué me tomas? ¿Cómo si... ¿Qué crees que voy a ir a rezar yo ahí? No, hombre, no a rezar no, pero ir a la Capilla Sistina, eso es un espectáculo, tío. Ver los frescos de Miguel Ángel y... Me molaría ir, pero tengo, a nivel moral, pues tengo mi cosilla. Al de no tener ética y moral como yo, pues me da igual. Ahora, hoy día es complicado ir porque está muy masificado, pero recuerdo vaya por los 90 que fue la primera vez que fui, que no estaba tan masificado. La verdad es que era un auténtico lujo poder pasear por allí y te da un poco pues puedes notar que ahí hay algo, que hay un ambiente que... A no ser que seas Michael Bay, que te metes hasta la cocina. Sí, claro. No sé si lo viste. Sí. Que se metió dentro y se lo llevaron trincado. Se metió con el móvil ahí. Pero lo que es la magnificencia del Vaticano, la plaza, luego la basílica, son medidas todo tan gigantescas. Sí, es que al final lo que hacen es el propósito, ¿no?, que tiene, ¿no?, que es de capturar tu atención y hacerte sentir, ¿no?, como un enanito, ¿no?, ahí dentro. Sí, es que es a mí lo que me flipa. O sea, a mí la religión no va conmigo. De hecho, tengo muchos problemas con la religión, en concreto con la cristiana, pero bueno, con todas en general. Pero a mí lo que me flipa es la arquitectura de la religión cristiana. Las iglesias a mí me fascinan, de verdad. O sea, yo podría estar en una iglesia mirando cada esquina, cada detalle, porque a mí me vuelve loco. Y claro, poder ver esos detalles en una película como esta, pues a mí ya me tienen dentro. Sí. Bueno, pues la Capilla Sistina, que fue recreada además de forma milimétrica en Cinecittà para poder rodar allí la película. Y la verdad es que la recreación es total y absolutamente brutal. El único espacio, el único sitio que ha sido reinterpretado para la película ha sido precisamente la Domus Sancta Martyr, que es la casa de huéspedes del Vaticano donde se alojan todos los cardenales que participan en el cónclave. Y le han querido dar como un toque más austero y donde se simula de una forma, creo que bastante acertada, el aislamiento de cada uno de los cardenales dentro de esas celdas, que al final es lo que evocan, ¿no? Las celdas de los monasterios donde los monjes viven y demás, pues trata de ser un poquito así. Y bueno, pues se le ha dado ahí una vueltecita precisamente para eso. Bueno, como he dicho, bien, pues precisamente también Strauhan se entrevistó con distintas personalidades que no se han hecho públicas, pero que están muy dentro de lo que es la curia papal, para poder llegar a determinadas... bueno, de hecho, él lo describe, Strauhan lo describe como un cardenal amistoso, que se mostró abierto que se ha chivado. A hablarnos sobre la logística del cónclave, ¿no? Pero que bueno, que dice que se mantuvo bastante hermético en lo que respecta a los tejemanejes, ¿no? Que se ven en la película. Entonces, es que cuidado, estamos hablando de un cardenal, estamos hablando de una figura con mucha importancia y mucho poder. Quiero decir, no es un mindundi cualquiera que te vaya allí a decir algo. O sea, se juega mucho esa gente. Eso es. Y bueno, aunque dice que este cardenal en sí le dijo que bueno, que no iba a hacer público este tipo de información y tal. Pero, ¿no? El cardenal no sé qué es un tocapelotas. Bueno. Pero dice que dentro de lo que cabe fue bastante abierto, ¿no? A la hora de describir un poco el ambiente que se podía vivir dentro de esos acontecimientos, ¿no? Bueno, en lo que se refiere, por ejemplo, al vestuario, al diseño de producción, que estuvo en manos de Susie Davis, dijo que abordó la película, pues eso, desde el punto de vista de un thriller, pero no un thriller actual, sino como un thriller ambientado en los años 70. Y es cierto que el ambiente sí que evoca no a una modernidad del 2025 en el que estamos viviendo, sino que determinados aspectos, determinadas ambientaciones, determinadas fotografías, formas de hablar, formas de reunirse, hablar, sí que evocaba eso. Es que has dicho antes Watergate y me ha venido así un olor a todos los hombres del presidente. Sí. Y es verdad que, claro, la ausencia de tecnología te ayuda también a transportarte a esas épocas, ¿no? Y sí que ahora que lo dices, pues tienes el olorcillo, ¿no? A trama política, en este caso eclesiástica, pero no deja de ser trama política, sin tecnología. Todo es en conversación hablada. Aquí no hay ordenadores, ni teléfonos, ni nada. Sí.
Sí. Y precisamente esto influyó mucho también en el propio diseño de vestuario. Bueno, el responsable que hay detrás es Lizzie Crisler. Y bueno, un poquito lo que vino a decir es que no quiso irse a los estilos de vestuario de los cardenales y del Papa actual, sino que quiso coger como evocación una época un poquito más antigua, ¿no? En este caso, por ejemplo, lo que hace, bueno, por supuesto, fue a una de las grandes sastrerías que han utilizado, o que están utilizando desde hace tiempo, desde hace siglos, literalmente, la Curia en Roma, que bueno, ¿Cuánto cuesta un traje de esos, Es la sastrería Gamarelli, que es una sastrería que está abierta desde el siglo XVIII y que ha vestido a papas y a cardenales. El Gamarelli no lleva un Dacia, ya te lo digo yo ahora. Sí. Este tío debe estar forradísimo. Y bueno, al final, por ejemplo, hizo una elección que es bastante curiosa. Y es que el propio color de ese rojo no es el rojo de los cardenales que utilizan hoy día, sino que es un rojo muy concreto que se utilizaba durante el siglo XVII. Hasta ahí llegaron a afinar. ¿En serio? Bueno, cosas que aparentemente parece ser que no tienen ninguna importancia, no tienen ninguna relevancia y nadie se va a fijar, pero hasta ahí llegaron a apuntar. Comenta que descubrió que el tradicional tono rojo de los atuendos de los cardenales había cambiado, ¿no?, a lo largo de los siglos, y que según ella no en la dirección en la que les podía servir para la película, y por eso el rojo de los cardenales en la película mantiene el del siglo XVII, que es mucho más hermoso, mucho más agradable a la vista, y no es un rojo por lo que se ve tan brillante o tan parece ser que el rojo actual es bastante chillón, por decirlo de algún modo. Y dice que en una película de 2 horas ese tono rojo tan chillón hubiese sido problemático, ¿no?, para poder mantener la tensión y demás, y por lo tanto por eso opta por otro tipo de rojo. Como curiosidad, hay como igual que todos los sindicatos, ¿no? Hay sindicatos de actores, de directores, de todo. Y dentro del vestuario ganó el premio a mejor vestuario contemporáneo, le llamaron. Claro, eso significa que no compite realmente contra películas, por ejemplo, de fantasía. Te digo los ganadores de esta edición. Cónclave ganó en vestuario contemporáneo, Nosferatu en vestuario de época, o de antigua, mientras que fantasía, ciencia ficción ganó Wicked. Entonces, estas 3 estaban ahí. ¿Contra quién competía Cónclave? Contra The Substance, Emilia Pérez, no sé muy bien por qué, Challengers, ¿no?, o rivales, y The Fall Guy. No entiendo muy bien cuáles eran la competición, pero aquí yo creo que lo de Cónclave estaba, seguramente hayan arrasado en votaciones, como Benítez al final de la peli. Mira, para hacerte una idea de la importancia de esto, del tema del color y demás, aun sabiendo ellos que la alfombra por la que caminan los cardenales a la hora de votar dentro de la Capilla Sistina, comenta que la alfombra colocada sobre el suelo de la Capilla Sistina es roja, no beige, pero que habían, como así que aparece en la película, y precisamente cogieron un color beige para poder resaltar aún más ese rojo de los cardenales en ese paseo continuo que hacen por el pasillo cuando van a votar y demás. Es decir, hay una serie de detalles cuidados hasta tal punto que es absolutamente brutal. Pero tú ves el nivel de profesionalidad y de detalle y de artista que hay aquí, tío. Sí, hay un esfuerzo, han hecho un esfuerzo tanto el director como todo el equipo del que se ha rodeado, todo el diseño de producción y vestuario, que es absolutamente brutal. Han hecho ahí un estudio. Y es verdad que las notas de color están ahí solo, ¿eh? Sí. Y eso te da pues una monocromía, te da una... O sea, tú al final percibes algo como espectador, ¿no? Y es verdad que la película, si tienes que describirla ahora mismo como qué colores ves, tú los colores que dices son blanco y rojo. Sí, o rojo, cardenal, púrpura, llámalo como quieras, porque yo la verdad con el tema de los colores me pierdo. Pero eso es un... A mí que una película sea capaz de transmitir una imaginería, a mí eso me parece un mérito brutal. Y no se puede hacer de forma fácil. Y de hecho yo aquí criticaría, por ejemplo, el tema de los pósters. Creo que no han estado al nivel... Los pósteres que han puesto al nivel de la estética de la película. Que eso a mí, por ejemplo, es algo que me gusta mucho, ¿no? Ver. Entonces ahí me han fallado, fíjate.
No habrá estado detrás el Edward Berger. Probablemente no. Ahora haya estado en manos de la productora que hay detrás de la distribución internacional o algo de eso. Bueno, pues a grandes rasgos un poco este ha sido todo el proceso de producción hasta que llegó a ese momento, ¿no? En el que se empezó el rodaje y nada, y su estreno, bueno, su rodaje que terminó precisamente allá por marzo de 2023, y a partir de ahí empezó toda la postproducción y hasta hoy día, que hemos visto la película y que nos ha fascinado. Perfecto. Yo creo que te has ganado un vasito de agua, Javi. Gracias. Así que bébete un vasito de agua, yo me bebo otro y volvemos a hablar del reparto y de las tramas que se traen entre sí estos cardenales. Estás escuchando el podcast de Cine Actual, la casa dedicada al cine y a la televisión. Si te gusta lo que hacemos, déjanos un comentario, dale al like y suscríbete en iVoox, Spotify y el resto de plataformas de reproducción de podcast. Búscanos en nuestras redes sociales, en Twitter, @cineactual, en Instagram, @cineactualnet y en nuestra fanpage de Facebook. O si lo prefieres, visita nuestra página web www.cineactual.net. Este podcast es posible solo gracias a ti, así que también nos puedes apoyar desde la pestaña correspondiente en iVoox o convirtiéndote en mecenas en nuestro Patreon. Muchas gracias y sayonara, baby. Y volvemos a la salsa, a lo que hemos venido, que es hablar de las tramas. Tampoco vamos a describir la peli escena por escena, pero sí que me gustaría, pues, describir un poquito la película, tanto por personajes o más bien por votaciones, porque hacen hasta 7 votaciones. En cada una de las votaciones lo que hacen es mostrar un proceso diferente. Y me encanta ver cómo ese personaje interpretado por Ralph Fiennes, que está recibiendo todo tipo de laureles, ¿no? Ese cardenal Lawrence, que tiene como tarea, pues, organizar ese conclave, actúa como este Hercule Poirot o esta Miss Marple, cuya función no es solo hacer que el cónclave salga adelante y haya fumata blanca, sino de intentar, pues, adivinar qué está pasando con los personajes, cuáles son las intenciones ocultas. Y aunque en principio se muestra bastante neutro, luego es capaz de meterse, de empaparse, ¿no? De este proceso. De empaparse, exacto. De empaparse de este proceso. Porque llega un momento incluso en el que se empapa de verdad. Hasta el punto de que acaba siendo uno de los candidatos al papado. Pero que llega a elegir nombre y todo ya. O sea, él lo veía tan claro que lo hemos estado hablando antes, fuera de micros. El tipo le dicen, ¿tú qué nombre quieres? Porque al principio él no se postula a papa. Llega un momento en que Bellini, que parece su aliado, en cuanto saca algún voto porque la gente le vota después de su discurso inicial, se cabrea con él porque Bellini de repente se da cuenta de que lo que está haciendo es perder votos, ¿no? Debido a eso, porque claro, Bellini y Lawrence son un poco de la misma rama, ¿no? Entonces se está dando cuenta que ahí le está influyendo de forma negativa y se lo gana como enemigo, ¿no? Pero luego ya llega un punto en el que cede, ¿no? Y dice, bueno, mira, a lo mejor vamos a votar por ti. Y le elige el nombre de Juan. ¿Qué opinas de esa elección? Porque yo tengo una opinión, lo estuve hablando con mi pareja, con Idoia, cuando acabamos la peli. Cuéntame el tuyo y luego te cuento yo el mío. No sé tampoco si tiene, más allá de decir que es el Bautista, por lo tanto, como es el Bautista, es el que está un poco por encima de, digamos, de absolutamente todo, y es el capaz de conciliar todas las posiciones, porque al final todos tienen que pasar por allí para poder entrar en la iglesia. Más allá de eso, de ese elemento o valor simbólico que pueda ser tomar precisamente el nombre del Bautista, tampoco le había dado más importancia de esa. Mi conclusión puede ser tan errónea como acertada, es que como el tipo realmente no tiene pensado nada y casi que se le da igual, aunque haya un punto en el que le seduzca la idea, creo que lo que hace es coger el primer nombre que le pasa por la cabeza, el más sencillo, el más fácil, el menos elaborado, y decir, pues no sé, pues Juan, porque ni me va ni me viene esta jugada. Como es la primera cosa que le viene a la cabeza, como tampoco ha pensado en ello de verdad, pues me da la sensación de que puede ser por eso. Creo que es el nombre más frecuente de todos los papas. Bueno, creo no. Te lo asevero. Es el que más numeritos tiene, sí. Detrás. Exactamente. Entonces yo creo que ese es el motivo real. Para mí. Puede ser. ¿Sabes lo que pasa? Que es algo muy importante y muy...
son muy cuidadosos. Al final, a la hora de elegir, es todo muy simbólico. Ya hemos visto que dentro de la iglesia todo es pompa y todo es ritual y todo está muy marcado y todo tiene un simbolismo detrás. Aquí, a veces tenemos un poco de miedo de querernos pasar de frenada, ¿no? En cuanto al simbolismo que tratamos de buscar. Pero es que precisamente en la iglesia, todo este tipo de decisiones y cuestiones son como muy, no sé, como tienen una carga simbólica muy alta. Y Juan al final, es verdad que es el nombre más popular entre los papas, pero también es que tiene una carga simbólica muy, muy alta, ¿no? Tal vez muy ambiciosa, ¿no? Porque la figura de Juan es una figura renovadora, ¿no? Y al final, probablemente dentro de la ambición del propio personaje de Fiennes estaba precisamente en renovar. Él era consciente y dentro de ese ala más progresista, ¿no? Dentro de la iglesia, seguro que estaba entre sus planes el poder intervenir de algún modo para hacer cambios y seguir apuntando en ese aperturismo que el anterior papa ya había profundizado, ¿no? Pero bueno, en fin, igual es tan simple como que fue el primer nombre que se le vino a la cabeza, o sea, es que tampoco... Yo creo que puede ir por ahí, pero bueno, ya os digo, si tenéis otras opiniones, oyentes, hacednoslas saber, porque la verdad es que me interesa todo el tema de los simbolismos precisamente que tenga esta película. Un Ralph Fiennes que está brutal, pero además me gusta mucho porque siempre hablamos de que los grandes papeles, las grandes interpretaciones que se van a recordar son aquellas donde el actor o la actriz llora, ríe, se cabrea, rompe cosas, canta, baila, y aquí vemos a un Ralph Fiennes absolutamente comedido, pero que cada levantada de ceja, cada información que recibe, cada gesto de boca está dando una información. A mí el momento que se cuela en la habitación del Papa para investigar, ¿no? Y está ahí pendiente de que no le cojan, ¿no? Y el personaje de Isabella Rossellini casi le pilla. Toda esa información no verbal. Bueno, casi le pilla, vamos. Casi le pilla, no. Pero bueno, que es un momento hasta tenso, ¿no? O sea, sí. Un poco de thriller ahí, de suspense. Sí. Hay tanta información en esos gestos, en esos pocos gestos y en esa contención que me encanta. Y yo creo que se está diciendo que es uno de los mejores papeles de Ralph Fiennes, que recordad que tiene cosas a sus espaldas tan importantes como la lista de Schindler o el paciente inglés. O el paciente inglés, por favor. O sea, son papeles del maximísimo nivel. Pero sí que es verdad que aquí está enorme. Este actor es que es del máximo nivel. A mí me parece que navega muy bien entre lo comedido y lo atrevido. Es decir, sabe navegar muy bien en la figura que se le propone que haga, ¿no? Yo he tenido, no sé si la suerte o la desgracia, de estar cerca de elecciones pseudopolíticas dentro de la universidad y tal, ¿no? Y ves ese ambientillo, ¿no? Que hay de posturas enfrentadas y tal. Y siempre hay una figura de acercamiento que sabe ir de un lado a otro para poder obtener al máximo posible toda la información. Es capaz de captar la confianza de más o menos o absolutamente todos los bandos y poder componer en su cabeza una situación global y a partir de ahí intervenir. Pero, ¿estás hablando de Lawrence o de la capibara de Flow? ¿Te das cuenta que acabas de describir la capibara de Flow? Sí. Bet Flow, por favor, Bet Flow. Sí. Y creo que saben encarnarlo de una forma absolutamente brutal. Es capaz de tener esas conversaciones casi en susurros, donde... apaciguador, ¿no? Apaciguador. Ese momento con Adeyemi, donde realmente al final se derrumba. Por favor. Cómo él lo va llevando. Es que la forma en la cual lo va llevando desde un primer momento en el que, bueno, tengo que contarte, tengo que decirte. Es que cómo algo. Empieza esa escena y cómo acaba. Sí, es brutal. Porque brutal. Empieza que se cuela en su habitación, que dice, hostia, ¿qué haces aquí? Sí. Y empieza como se supone en una posición de menor poder, porque has entrado en la habitación de una persona que además es la principal candidata ahora mismo al papado, sí. Y está saliendo de la ducha, ¿no? Pero acaba poniéndose por encima de él, a pesar de ser esa figura apaciguadora, ¿eh? Sí, brutal. Y al final acaban sentados y dice, por favor, y que se pone a rezar, y se ponen los dos a rezar, y dices, es brutal. Y dice, ¿cómo le va? Esa frase brutal, es que era joven, porque el tema es que dejó embarazada a una monja, y dice, es que era joven, y le dice, tenías 30 y pico palos, figura. Sí. O sea, eso es... sí. Yo empecé a aplaudir con las orejas en ese momento en el cine, empecé a girar la cabeza para aplaudir. Es capaz de eso
y luego de mostrar una firmeza absolutamente brutal, como es precisamente el momento en el que tienen sentado a esa monja dentro de una habitación y quiere entrar. Quiere entrar y al principio no es necesario, pero en ese momento saca la Autoritas precisamente de su posición dentro del cónclave, ¿no? Y claro, es que no hay más, es que no hay discusión, o sea, no tiene absolutamente nada que hacer Isabella Rossellini ahí, o sea, Claro, el personaje de Isabella Rossellini, ¿no? la hermana Agnes, dice, no vas a entrar porque esta está a mi cargo, y ahí pone ya el golpe en la mesa, dice, aquí quien manda ahora mismo soy yo y voy a aplicar mi autoridad. Y se acaba. Brutal. Y eso va con el personaje, no va con el título. Brutal. Entonces, a mí me parece que está salvaje, sí. Yo, si tengo que elegir una escena, macho, yo creo que es la escena en la que va a votarse a sí mismo, que tiene el papel en la mano, y está acercándose, ¿no?, a esa urna para dejar el voto, que justo cuando va a dejar el papel mira al cielo y se da una señal divina, ¿no?, como es el atentado terrorista, ¿no? Ese segmento me parece que ahí es cuando brilla más el personaje de Lawrence, de Ralph Fiennes. Sí. ¿Ves? A ese tipo de elementos me refería al principio cuando hablaba que que no voy a decir que sobren, ¿vale? Pero creo que estaba todo lo suficientemente definido, o todas las posturas estaban definidas y todo el ambiente estaba definido y todo estaba más o menos claro, sin la necesidad de determinados elementos, como por ejemplo es el tema este de la bomba, que de repente haces... Quiero decir, que es verdad que el elemento efectista es brutal y es una cosa que te deja... me parece que está todo muy bien rodado, cómo está, en fin, ese rayo de luz, cómo entra por la ventana, todo, es decir, absolutamente todo. Pero es verdad que son determinados elementos que dices, bueno, tal vez no era necesario llevar hasta ese punto, no sé, al menos a mí esa es la sensación que me dio. Estoy contigo y no, o sea, yo entiendo, efectivamente es un elemento que no necesita la trama, porque la trama ya está funcionando como una máquina engrasada, porque ya el propio conclave, la propia significancia de todo esto ya tiene su peso. Pero a mí me recordó muchísimo a la película El Método, que es otra película con una premisa de gente encerrada en una habitación que tienen que hacer lo que sea. De hecho, tienen que escoger a un papa ahí. Que escoger a un papa ahí significa lograr una posición de un trabajo, bueno, súper preciado, ¿no? Y no sé si has visto tú El Método, sí, o la conoces, o la conocen los oyentes, pero es una película española donde varias personas tienen que lograr, hacer una entrevista de trabajo durísima con muchas fases, y fuera lo que se ve es que están habiendo disturbios, la ciudad se está yendo al garete, está habiendo como mucho tumulto, ¿no? Y creo que es un poco lo que quiere mostrar esta película. No solo es importante escoger el Papa porque siempre lo ha sido, sino porque estamos en un momento particularmente bajo para la cristiandad. Por lo tanto, la importancia de esta elección del Papa no es solo importante per se, sino que ahora, en el siglo en el que vivimos, en el año en el que vivimos, tiene una importancia extra porque mira lo que está pasando. La gente ha perdido la fe en la religión, en concreto la cristiana. Por lo tanto, vamos a pensar muy bien qué hacemos aquí. Eso es lo que yo quiero creer y a mí la percepción que me da, ¿eh? Sí, a ver, sí. Entender se entiende perfectamente lo que es el elemento simbólico de la bomba y demás, y de eso no hay duda. Pero, no sé, a mí es algo que incluso por un momentito me llegó a sacar de la película. Dije, bueno, tampoco era necesario. Además, estaba quedando todo tan hermético, es decir, tenía incluso, eso tenía su propia gracia, ¿no? Que todo estaba ocurriendo al margen de la realidad. Y eso, quieras que no, le da un punch al propio cónclave, ¿no? Porque dices, esta gente está decidiendo sobre lo bueno o lo malo y está totalmente aislado, sin ningún tipo de contacto con el exterior y demás. Entonces, bueno, el que aparezca un elemento... Hasta que el exterior entra hasta que irrumpe el exterior y les da un golpe de realidad, ¿no? Ahí está. O sea, al final lo que cambia todo en la película es, obviamente, la irrupción del cardenal Benítez, ¿eh? Pero lo que es el trigger, ¿no? Lo que es lo que activa el desarrollo ya del último cuarto de película o quinto, es la bomba. Es la bomba que hace que intervenga el cardenal Benítez y se acabe de ganar pues a toda esa curia, ¿no? A todo el grupo de los 250 cardenales que acaban ya por votar por él. No se sabe el número de gente que ha votado por él, pero vamos, que está clarísimo que ha arrasado, ¿no?
Sí. Entonces yo ahí sí que entiendo como que es el golpe en la mesa que hacía falta, ¿no? No es el giro final que pondría Agatha Christie en su novela, pero sí que es esa acción que acaba de poner las cartas en la mesa, menos una carta que las tiene guardada en el bolsillo, que es el giro final del cardenal Benítez. Si quieres vamos a Benítez, ya que estamos hablando de él directamente. Claro. Porque es bastante curioso que el actor, que es Carlos Díez, y dirás, ¿quién es Carlos Díez? No os puede sonar porque es la primera vez que aparece en una película, en un largometraje. Y es ese personaje que precisamente hace, pues como el actor, es como, ¿y este quién es? ¿De dónde ha salido? Va de tapado, y resulta que es la gran sorpresa. Es la gran estrella. Y a mí me encanta. Viene de Afganistán. Afganistán. Ahí tenemos religión, ahí tenemos iglesias, ¿no? Viene que lo han hecho cardenal el año anterior en secreto. Que solo lo sabía además esto el Papa. Y resulta que se va ganando a la gente poco a poco. Cada vez que abre la boca, que yo creo que habla 3 veces en toda la película, se va ganando a la gente. Y ya se gana al personaje de Ralph Fiennes, a Lawrence, en la primera conversación que tienen. Que dice, uy, este tío está bastante bien, ¿no? Sí. Sabe actuar muy bien con los silencios. Me gusta mucho porque los silencios dicen mucho del personaje y eso a veces es muy importante y creo que hay determinados momentos donde aguanta muy bien la cámara, aguanta muy bien el primer plano y ves cómo se va hablando con casi como una voz en off, van hablando el resto de personajes y sus miradas, su propio silencio, creo que dice bastante. A mí me ha gustado mucho, pues además la interpretación me ha gustado bastante. Claro, pero transmite esa paz. Sí, exacto. Transmite esa paz que yo como espectador quería que este tío fuera escogido. O sea, quería que ganase, ¿no? Porque claro. Es como, esto es lo que necesitamos. Como yo ya estás viendo la película, yo que rechazo toda religión y toda iglesia, estoy viendo la peli y estoy dentro. Yo soy la iglesia, yo quiero que ganemos. Yo me considero parte de la iglesia, ¿no? O sea, la película consigue eso, ¿no? Que una persona como yo sea capaz de meterse hasta ahí. Y estoy viendo la película y digo, este tío que transmite esa tranquilidad, ese sosiego, ese discurso por la paz, por el entendimiento, por la aceptación de todo el mundo. De hecho, cuando se da el giro final, simplemente es una ratificación de lo que estamos viendo. Cuando llega ese personaje dices, hostia, este es el que yo quiero que lidere una revolución filosófica, mental, espiritual para la gente en estas épocas tan tumultuosas que vivimos ahora. Y me encanta el giro final. A mí, sinceramente, el giro final que ya lo estaba viendo venir, porque cuando hablan de la clínica de... ¿Dónde era? ¿De Ginebra? Creo que era. De Ginebra, sí. En Suiza. Dices, uy, una clínica en Suiza. En Suiza, un país que en este aspecto, ¿no? Muy abierto para todo. Digo, no se ha ido a operar el apéndice, ¿no? Que bueno, se opera el apéndice y descubren otras cosas, precisamente. Sí, ¿no? Sí, exacto, correcto. Me encanta que además cojan una cosa tan rara. Por eso digo que es un milagro. O sea, ¿qué probabilidad hay de que una persona hermafrodita, ¿no? Porque realmente es hermafrodita, ¿no? Lo que deja, exacto, sí, correcto. O sea, que tiene los dos genitales, por lo tanto representa el tiene poder los de la dos mujer. órganos reproductores. Una cosa que durante la película también ponen en la mesa, que es el papel de la mujer en la iglesia. Porque todos son hombres, menos el personaje de Agnes, ¿no? De Isabella Rossellini. Sí. Pero resulta que no, que también hay otro personaje mujer en la película que no sabías que lo era. No, bueno, en parte, ¿no? Es muy interesante el tratamiento de la mujer en la película porque, bueno, ya es eso, en fin, no vamos a entrar ahora en la relación de la mujer con la iglesia o la iglesia con la mujer y demás, pues todos lo sabemos, todos lo conocemos, pero es verdad que la imagen de servidumbre que se ofrece a lo largo de la película, que ofrece marcadísima. Sí, es absolutamente demoledora. Y hay un detalle final en la película, que es cuando ya se ha elegido el Papa y demás, que si te fijaste aparecen 2 monjas vestidas de blanco y salen corriendo. Es como acaba la peli. Sí, como por fin felices y tal, ¿no? Puede ser incluso algo simbólico, ¿no? Después de haber elegido este Papa, lo es, claro, sí. Hombre, yo ahí lo vi clarísimo. Oye, por lo menos sí. Salen las 2 monjas, pantalla negra y créditos. O sea, que ese es el mensaje final de la película. Sí, quedan liberadas, ¿no? Después de... Se abre un nuevo horizonte para la mujer dentro de la iglesia. Y por lo tanto de la sociedad, del mundo. Sí. Bueno, dentro de ese sentido me pareció bastante interesante. A mí me gustó. Y luego te voy a poner también otra simbología. Y esta la veo clara y no te voy a aceptar una discusión. Que es las tortuguitas. Yo veo la tortuga y me acuerdo del cuento de la tortuga y la liebre
Que la tortuga va chinochano, va haciendo pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, y al final va a ganar y va a llegar a su meta. ¿Qué es lo que está haciendo Benítez, no? Va caminando, va poniendo una patita detrás de la otra, y todo aquello está lleno de liebres y de lobos, pero el tesón que tiene esa tortuguita, que además le da una importancia, lo ves ahí con las tortugas, ¿no? En ese charquito. Yo ahí lo veo clarísimo. No sé si tú has llegado a sacar algún otro tipo de conclusión. Bueno, es conocida, ¿no? La fontana esta de la tortuga o la fontana de las tortugas del Vaticano, que es muy conocida. Y se sabe del elemento simbólico que es la tortuga dentro de la propia iglesia, porque además es que tiene un elemento simbólico. Sí, es parecido a lo que tú acabas de comentar, pero en general es también muy alegórico de cómo funciona la propia iglesia, ¿no? Es ese, además, protegido. Es un animal que está protegido en sí mismo con un gran caparazón, pero que al final consigue su objetivo a fuerza de firmeza. Lentitud, pero firmeza, ¿no? Es un poco lo que describe la propia tortuga, y al final es lo que acaba describiendo a la propia religión cristiana, ¿no? O católica. Entonces, pues, yo más o menos lo enlacé por ahí, ¿no? Por el tema de las tortugas. Pues me encanta ese personaje que, como decimos, cada vez que habla, además hay un momento que están ahí a punto de comer, todo el mundo pasa de las monjas, son invisibles para los cardenales, y ahí Benítez dice, vamos a dedicar un momento a agradecer aquí a las monjas que nos están preparando la comida. Y ya el personaje de Isabella Rossellini dice, ¿cómo? Me gusta este tío. Este tío, si yo pudiera votar, ya tiene mi voto. Y al final es yo creo que de lo que habla la peli también, que es, si yo pudiera votar, ¿no? Votaría por ti. Y es que las mujeres no pueden votar. ¿Por qué? ¿No? Y es esta revolución que quizá necesita la religión cristiana. No me voy a meter ahí. Ahora me vendrá alguien cristiano y me dirá que sí, por esto, que no, por aquello. No me quiero meter porque no me interesa. Pero sí que es verdad que la película habla de eso. Y la escena final imprime eso en el mensaje final de la película. Sí, al final están recogiendo un poco también la postura lo que rezuba la propia novela de Robert Harris, ¿no? Que es, al final, aunque es, en realidad, tal como dice él, es un thriller político, es verdad que al final deja sobre la mesa determinados aspectos o mensajes que quiere hacer llegar al espectador, ¿no? En este caso. Y bueno, que están ahí, aunque queramos o no, y no sé, al final yo creo que es interesante dejarlo un poco al aire del espectador y de que vea la película, que elija un poco lo que quiere o lo que no quiere ver dentro de la película, pero desde luego lo que sí que queda muy claro es que te plantea ahí una serie de cuestiones que como mínimo te tienen que llevar a la reflexión, y yo creo que es interesante, ¿no? Reflexionar sobre ello. Aquí llega otro punto también que hay que comentar. Estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de la elección de un papa. Obviamente a mucha gente no creo que esta película le haya sentado demasiado bien por estos temas. Yo no sé si ha habido... Tampoco creo que haya habido una grandísima repercusión, ¿no? Porque no se mete con figuras religiosas, pero sí que se mete con la iglesia. Y eso a veces está un poco más aceptado, ¿no? Que meterse, por ejemplo, con la figura de Jesucristo, por decir algo, ¿no? Pues mira, Thomas J. Rich, que es un jesuita experto en el funcionamiento interno de la propia iglesia, le dio a la propia película una calificación de B+, que es una calificación bastante alta, comentando que, por ejemplo, la precisión en términos de procedimientos y debate un cónclave son bastante detallados y bastante exactos. Y en realidad solo criticó detalles como muy menores, ¿no? Como el mal uso de algunos términos, la disposición de las mesas en la Capilla Sistina, por ejemplo. Que bueno, pues son elementos. Van al detalle. Bueno, en fin, van un poco al detalle, ¿no? Pues lo que comentaba antes. ¿Ha hecho daño la peli? Bueno, a ver, no ha tenido, digamos, grandes críticas por parte del clero. Pero vamos, quitando ese tipo de críticas o detalles, en realidad tampoco ha tenido grandes críticas, como sí que ha podido tener otras películas que sí que han entrado en un fondo más de la cuestión, ¿no? Del funcionamiento de la iglesia, o que pongan en duda algunos dogmas de la iglesia, ¿no? Es decir, no es Jesucristo Superstar o alguna de estas, ¿no? O la última tentación de Cristo, ¿no? Donde que sí que, por ejemplo, pueda atraer la atención, ¿no? de la propia iglesia y ponerla sobre la mesa. En este caso no. Yo tengo una opinión de la archidiócesis de Los Ángeles, de Angelus, la revista Angelus, que dice, bueno, los actores están bien,
Pero el problema es que aquí ya no solo que sea totalmente parcial en contra de la Iglesia Católica, dice, sino que simplemente es mala. Dice que hay un momento crucial donde Benítez hace un discurso que es tan obvio que podía haber sido escrito por ChatGPT. Eso dijeron en su crítica en esa revista, ¿no? Bueno, puede ser que opinen eso o puede ser que haga un poco de daño también. Pero bueno, que siempre que haya una película que toque estos temas, obviamente, pues va a levantar ciertas ampollas, ¿no? Nunca mejor dicho. Oye, Inocencio XIV es el nombre que adopta el cardenal Benítez. Hemos estado investigando, ¿no? Sí, hemos investigado un poquito, ¿no? A ver, ¿por qué se podría haber puesto el nombre de Inocencio, ¿no? Y hemos ido rastreando, dije, vamos a ver el primer Inocencio, a ver si conseguimos ahí y tal, pero no nos cuadraba demasiado, ¿no? No. Y bueno, viendo, probablemente la figura que puede resultar más evocadora para poder ponerse un nombre como el de Inocencio es el de Inocencio III, que es un papa que vivió entre el 1161 y el... Además, ostras, es de Perugia, fíjate. Yo he vivido en Perugia. y 1216. Y lo conociste, de hecho, ¿no? No, 1116 tú lo conociste perfectamente. Sí, más o menos, sí. Sí. Se te ha olvidado ya, las cosas. Es que ya se me olvidan las cosas. ¿Qué quieres que hagamos? No, pero sobre todo porque el ambiente en el que vive Inocencio III, contra el que lucha un poquito, vive dos momentos que son realmente peligrosos y amenazan realmente a la Iglesia. Por un lado, el surgimiento del Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Qué significa esto? Que el emperador trata de tener una doble figura, jefe político y jefe religioso, lo cual absorbería y anularía totalmente al papado y al Vaticano. ¿Vale? Por lo tanto, y esto si lo llevamos a otro plano, podemos ver en el que la política está ganando tantísimo terreno que está adquiriendo o está asumiendo aquellos elementos de la ética y de la moral que siempre ha sido galante la Iglesia. Por lo tanto, claro, estamos en una situación que, bueno, puede ser más o menos parecida. Y por otro lado, otro elemento que también es importante, en el que también le toca lidiar a Inocencio III, y es que durante esa época está en marcha la tercera cruzada, es decir, y está en ese momento luchando contra una amenaza real de la invasión musulmana en Europa, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues el Papa se convierte en la figura defensora de la cristiandad en Europa y demás, y esto es un elemento que también se pone encima de la mesa en la película, ¿no? Dice, además de la mano del propio cardenal Tedesco, ¿no? Que lo verbaliza, lo llega a verbalizar, ¿no? Que está el Islam se está convirtiendo en una amenaza real, que está amenazando nuestra forma de vida, nuestras forma de actuar y valores europeos y católicos y demás, ¿no? Y parece ser que la figura de Inocencio en ese sentido, pues puede ser una figura de encuentro que puede ser un reclamo importante o interesante, sobre todo para aquellas posturas más conservadoras dentro de la Iglesia, porque es un papa que es proclive a la lucha, o al menos a defender los valores y las éticas que trata de mantener la Iglesia Católica. Por lo tanto, yo creo que por ahí más o menos podrían ir los tiros. Puro, inocente, ¿no? Significa inocente. Sí, inocencio. Sí. Que ahora que has dicho eso que dice Tedesco, ¿no? Que reclama, pues es que el Islam, ¿no? Con los atentados terroristas. Yo esperaba que hubiera un giro, que no lo llegan a hacer, pero no sé por qué lo estaba previendo, que es que en ningún momento ellos saben si ha sido un ataque de un islamista radical. Pero aún así lo afirman, ¿no? Y esperaba que dijeran, no, oye, por cierto, que no tiene nada que ver, ha sido alguien, pues yo qué sé, de la propia religión cristiana, ¿no? Pero no se llegan a meter ahí. Me hubiera gustado que se hubieran metido ahí, para dar un poquito, ¿no? Sí. La cara de la hipocresía, ¿no? Sí, bueno, ya sabes, al final cualquier elemento anómalo puede ser usado, ¿no? En cualquier ámbito de elección política o de poder, ¿no? Entonces, exacto, también hubiese sido interesante. Inocencio III. Hubo un antipapa que se llamó también Inocencio III. Que estoy investigando, pues los antipapas son aquellos que usurpan este puesto, ¿no? De importancia, de ahora soy papa. Y punto. ¿No? Así por las buenas, mejor dicho, por las malas. Y hubo el propio Inocencio III y un antipapa, Inocencio III. Pues bien, luego tenemos los personajes, por ejemplo, de Stanley Tucci, que es Bellini, que hemos dicho, ¿no? Que es, representa un poquito, pues,
esa neutralidad, ese personaje que casi es una apuesta segura, pero que tiene como rival a Tremblay, ¿no? Que está, como digo, interpretado por John Lithgow. Me encanta cómo se la juegan al personaje de John Lithgow, que en realidad ese papa muerto le ha hecho la jugada maestra. ¿Qué es? Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. es que es brutal. Es quien mete a la hermana Shanumi, que es esta monja a la que el cardenal Adeyemi deja embarazada cuando era menor de edad, no lo olvidemos. Por lo tanto, él ya se pone en el foco como un traidor, ¿no? a Adeyemi con artes oscuras, pero es que luego encima, más tarde, salen unos papeles que tiene en el cabecero de la cama, nada más y nada menos, donde básicamente se le imputa de una cosa llamada simonía, ¿no? Que básicamente es pues esos comercios entre las cosas religiosas espirituales, los valores espirituales y pues cargos eclesiásticos, ¿no? A cambio directamente de sumas de dinero. Vamos, una prevaricación en toda regla en la iglesia. Sí. Y ahí es cuando cae como un castillo naipes, no, como una torre cae Tremblay. Ese momento, eso, ¡Judas! ¡Judas! Es brutal. Claro, porque dentro del personaje de Tedesco, es un personaje que al final no se le ve ninguna de estas tramas. O sea, simplemente él defiende unos valores arcaicos, pero no es un personaje que lo veas jugar sucio. No digo que no juegue sucio, pero no lo ves jugar sucio. Y es curioso, ¿no? Porque otro villano sería un personaje civilino que va por detrás. Y aquí no, aquí simplemente defiende su causa. Sí, porque al final el papel de Tedesco es ofrecer una oposición contra la que luchar. Ya está, no es necesario más, ¿no? Al final lo que te plantean es eso, ¿no? Necesitamos un villano, necesitamos una postura que sea clara y que no deje lugar a dudas de que es eso el enemigo a batir, ¿no? Y ya está, entonces no le hace falta actuar de ningún otro modo, dice simplemente dejar clara su postura y hacer y dejar que se enfrenten contra él, ¿no? Y creo que con eso basta, ¿no? Y yo creo que lo hace de forma magnífica, ¿eh? A mí me encantó el papelazo que hace en este caso el actor que interpreta a Tedesco. Hostia, buenísimo. Un actor italiano con una carrera a sus espaldas que no veas, ¿eh? El actor es Sergio Castellito, que es un actor pues muy famoso en Italia. Castellito, se pronuncia L. Sí. Vale, pues perdón, Castellito, que además tiene una presencia física que me encanta, ¿no? Con ese pelo blanco, esas gafas, esa figura casi sórdida, ¿no? Por cierto, no lo he dicho, pero Bellini está interpretado por Stanley Tucci, que lo recordaréis, pues yo que sé, de Lovely Bones o de El Diablo Viste de Prada. Y John Lithgow, bueno, pues un actor muy famoso, el villano de máximo riesgo, ¿eh? Uno de los mejores personajes de la temporada, creo que es la 4ª, de Dexter. Y bueno, tantísimos papeles que podríamos estar aquí todo el día, ¿vale? Porque tiene más de un centenar de papeles a sus espaldas. Actores de primera línea. Pero también tenemos a una actriz de primera línea como es Isabella Rossellini, la hermana Agnes, que yo, ya lo hemos estado discutiendo, aún no entiendo por qué ha sido nominada al Oscar. ¿Está mal Rossellini? Absolutamente no. Está extraordinaria. Pero ¿qué importancia tiene en la drama? O mejor dicho, ¿qué minutos tiene en la drama, no? Yo, es que me gusta mucho, me gusta mucho la actuación. Y es que a veces no hace falta tampoco tener una actuación que se lleve el coprotagonismo de la película como para poder estar nominado. A mí creo que es que su contrapunto, o al menos el escenario que dibuja Rossellini en cuanto al papel de la propia mujer dentro de la iglesia y dentro de ese ámbito del cónclave y demás, me parece que lo hace de forma magnífica y yo es que vamos, en fin, me parece que está maravillosa, como siempre está Rossellini, y yo personalmente no me molesta especialmente, ¿no? Que aunque tenga una cuota baja de aparición o de peso dentro de la trama, pero no sé, es como un contrapunto, ¿no? Es como, además tiene un elemento como muy simbólico, ¿no? Es como si fuese... Es que tiene mucha importancia a nivel simbólico. Es como si fuese el propio edificio, ¿sabes? Es como un elemento estructural dentro de la trama. Es decir, es aquello que está ahí. Y para hacer cualquier cosa tienes que pasar por ahí. Y ella siempre está ahí, está vigilante, está... a mí esa omnipresencia casi, porque es que parece que es omnipresente, está en todos los sitios y es capaz de estar en todos los sitios. Y eso
me parece que está muy bien conseguido. Sí, yo no lo veo tanto así, yo lo veo que representa a la mujer en general. Sí. Y representa que tiene un poder oculto porque se ha decidido ocultar, pero que está ahí. Es un personaje, como dices, omnipresente, está en todas, es lista, se queda con la copla, porque cuando a ti no te hacen caso tienes una ventaja, que es que tienes más poder para observar, y cuando observas tienes el poder de la información, ¿no? Y entonces es una forma de decir, estamos obviando, ¿no?, a la mujer aquí, cuando esta mujer precisamente tiene mucha información y tiene mucho poder. De hecho, es uno de los personajes que también ayuda a arrancar toda la trama de Tremblay, ¿no? Porque es la que le da acceso a esos datos a Internet cuando no pueden tener acceso a Internet. Es brutal, Me gustó, me encantó ese momento, ¿no? En el que coge ella, pone la contraseña y se levanta y se va. No, en ningún momento le enseña la información, sino que ¡ay! Me he dejado el ordenador encendido. Sí. Yo, es que conste que no he roto mi voto, ¿no? ni mis órdenes, ¿no? Sí. He sido fiel a mi credo. Pues bien, no sé si quieres comentar algún actor, alguna actriz más, algún personaje. No, yo creo que más o menos, como mínimo los... bueno, simplemente el personaje de Yemeni, que la verdad es que también está bastante bien, ¿no? Como siendo uno, la de Yemeni, de Jamie, joder, que no me sale el nombre, lo hace también bastante bien. Me gusta mucho cómo interpreta ese personaje, también esa contención al principio y luego cómo se le desborda toda la situación. Me parece que está muy bien interpretado, sí. Y me gusta mucho también el actor, creo que es el personaje de Wozniak, el que realmente descubre al Papa muerto, ¿no? Que sabe perfectamente que Tremblay ha sido el que... que de hecho la película empieza con el Papa que ha, no sé si descomulgado, expulsado, ¿no? Al personaje de Tremblay, ¿no? Expulsado se supone. Lo ha expulsado, sí, como que lo ha expulsado, sí. Claro, y como el único personaje que tiene esa información es Wozniak, que es el personaje que está ahí, lo ves completamente compungido y no puede hablar porque, hostia, está jugando contra cardenales. Sí. Aquí no se puede poner de espaldas a ninguno de estos porque le van a hacer la vida imposible. También me ha gustado mucho ese personaje. Y luego está el de O'Malley, que es esta mano derecha de Lawrence, ese contacto que tiene con el exterior, que cada ciertas votaciones aparece y le da una información que lo cambia todo, ¿no? Oye, que me he enterado de esto, que me he enterado del otro. Y cuando por fin hacen papa a Inocencio XIV, que aparece y dice, te tengo que decir algo de Ginebra y de Benítez. Y ya el otro del Lawrence dice, pues ya, chico, ya es tarde. Bueno, en fin, un nivel de interpretación y de personajes súper bien escrito y súper bien interpretado. Vamos a hablar de repercusión de la película y vamos a empezar con algo que aquí tampoco es que tenga mucha cabida, porque yo creo que habría que empezar a no darle tanta importancia a los presupuestos y las recaudaciones, pero por otro lado son lo que hace que la industria se mueva, así que tampoco lo podemos obviar. Pero sí que estoy viendo como que últimamente en las webs especializadas y todo empiezan a dar menos datos de presupuestos. Creo que hay una intención de que volvamos a antes de los 80, cuando no se daban estos datos para juzgar si una película era buena o mala, ¿no? La película, yo te voy a decir lo que ha costado. Después de ver cómo luce, y me dices si te parece poco o mucho. $20 millones ha costado. Bah, parece... Vamos... de saldo. Para lo que se ve, me parece de saldo. Es que ya, piensa una cosa. Hemos dicho el reparto que hay. 20 millones es un regalo. Sí. Porque estos son gente de primerísima línea, los actores. Entonces, yo no sé cuánto han cobrado, pero lo que queda ha sido para todo este espectáculo visual que hemos visto. O sea, esta película es una joya, realmente. Yo me atrevo a decir que es de bajo presupuesto, aunque sean 20 millones. Qué barbaridad. Pues bien, ha recaudado... No tenía ni idea del presupuesto. Me parece una salvajada. Pues ha recaudado más o menos unos 100. Es decir, que ha quintuplicado su presupuesto, lo cual resulta un éxito. Si la miramos en el ranking del año, todo que es un poco injusto, porque, bueno, se ha estrenado a final de año. Pero bueno, teniendo en cuenta que fue casi a finales de diciembre, puesto número 48, ¿vale? Dices tú, bueno, no está mal, pero es que ha costado solo eso. Está en el rango de películas como Argylle, que la tiene justo debajo. Argylle es la película esta de Matthew Vaughn, con Henry Cavill, que costó 200 millones. Madre mía. O sea, una película que ha costado 20 millones y una película que ha costado 200 millones han recaudado más o menos lo mismo. Entonces ahí ya te puedes hacer la idea de lo que es un fracaso y de lo que es un éxito. Está también un poquito debajo suyo Challengers, o Rivales, la de Luca Guadagnino. Y también películas de poco presupuesto, como son Exhuma, la película surcoreana, que costó 11 millones, y
Justo por debajo de esta está Terrifier 3, una película que recaudó casi 90 millones de dólares y que costó 2 millones de dólares. Pero bueno, lo de Terrifier es un caso absolutamente único. ¿Qué tiene justamente por encima Cónclave? Todo esto los hago para que os hagáis una idea de lo que es las recaudaciones, ¿eh? Pues justo por encima tiene Madame Web, que es una película que costó 80 millones de dólares y que tuvo una recepción mucho más asimétrica que esta. Y un poquito por encima tiene A Complete Unknown, la película que también está nominada a los Oscars, ¿no? Con Timothée Chalamet haciendo de Bob Dylan, y Longlegs, que es una película que también costó muy poco, menos de 10 millones de dólares, y recaudó hasta 127. Bueno, pues ese es el rango, ¿vale? De taquilla. Si nos vamos a crítica y miramos los agregadores de opinión, que repito, esto no significa nada, pero sirve para ver pues la opinión general que tiene la gente sobre una película como esta. En IMDb tiene un 7,4, lo cual es bastante alto. En Film Affinity un 7, teniendo en cuenta Film Affinity es una puntuación muy alta. Y si hablamos de Rotten Tomatoes, que recordad que recoge el número de opiniones positivas tanto de la crítica especializada como de la audiencia, o sea, tú y yo, pues si miramos la crítica especializada tiene un 93% de opiniones positivas y un 86% de la audiencia. El consenso, que ya sabéis que me gusta mucho hablar del consenso, que es lo que pone en la propia web de Rotten Tomatoes, que Cónclave emula un sensacionalismo papal, dice, con una ejecución impecable y el trabajo más destacado de la carrera de Ralph Fiennes, y es una bendición para el público que busca un entretenimiento inteligente. Fíjate, que es lo que hablábamos al principio. A destacar una crítica en concreto que es Stephen Romay de The Australian, que dice: lo que sucede cuando los cardenales entran en guerra entre sí es tan tentador como una novela de misterio. Los candidatos se convierten en sospechosos, se producen filtraciones y surgen preguntas sobre quién dice la verdad. Bueno, un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? El circuito de premios está arrasando. Ahora mismo, en el momento que estamos grabando, aún no han sido los Oscar, pero ya lleva acumulados más de 30 premios y otras 30 nominaciones por ahí. En los Oscar está nominada a Mejor Vestuario, Mejor Diseño de Producción, Montaje, Banda Sonora, Guión Adaptado, 2 categorías interpretativas como son Mejor Actor para Ralph Fiennes y Mejor Actriz Secundaria para Isabella Rossellini, y obviamente Mejor Película, lo cual ya te está diciendo que esta película ha sido muy bien acogida. En los BAFTA triunfó como la de Creme, Mejor Peli Británica, Mejor Guión Adaptado y Mejor Montaje, lo cual también me sorprende, pero está muy bien. Y en los Globos de Oro ganó el Globo de Oro a Mejor Guión, ¿vale? Para Peter Straughan. También estaban nominados pues Ralph Fiennes, Isabella Rossellini, Mejor Película de Drama, Mejor Director, que aquí lo tuvieron a bien destacar a Berger, y también mejor Banda Sonora, que por cierto también ha sido muy aclamada. Esto es la opinión de la crítica, de los premios, pero vamos a la opinión de nuestros oyentes que hemos preguntado por nuestras redes sociales qué es lo que les había parecido. Había un poco de todo, en general positivas, pero un poco de todo. Voy a leer solo unas cuantas. Dice José Antonio Carretero Gamero: para mí, un peliculón. Un thriller entre sotanas con un reparto bestial. Hay unos cara a cara entre actorazos que yo no veo todos los días. Tucci contra Fiennes, Fiennes contra Lithgow, en fin, la creme de la creme. Luego ya se puede discutir el final, pero por lo que leo es idéntico a la novela. A mí me pareció soberbia. Y sí, Fiennes debería de ganar el Oscar este año, con el permiso de Brody, y es que ya están tardando en llegar desde la lista de Schindler concretamente. Oscar LC dice: es una película muy típicamente oscarizable, muy bien dirigida y tremendamente entretenida. Sin apenas cambios de escenarios te mantiene pegado a la pantalla. Un thriller como la copa de un pino. Un reparto bestial, una fotografía cuidada y una nominación a vestuario que sinceramente no entiendo. Ya que en vestuario pensé que se premiaba la originalidad y la investigación en el caso de películas de época. Y aquí el vestuario entiendo que es el que se utiliza en estas ocasiones en el Vaticano. No veo un gran esfuerzo de investigación para el vestuario porque no es necesario. Yo le di un 8. ¿Qué opinas de esto, Javi? Bueno, a estas alturas nuestro compañero ya se habrá dado cuenta de que sí hay un buen trabajo de investigación. Sí, sí que hay trabajo. Entiendo por dónde va porque yo he pensado en lo mismo, ¿eh? Sí. Pero es verdad que el trabajo que hay detrás es mucho más grande de lo que uno puede ver a simple vista. De hecho, yo no me atrevería a decirle a la cara al diseñador de vestuario lo que yo pienso y le he dicho. Le diría, no, está genial esto. Dani Patas dice: ¿quién iba a decir que un cónclave para elegir al nuevo papa iba a ser tan interesante? Dani Patas, que seguro que la ha visto. Mírate The Young Pope y The New Pope. Pero bueno, estoy seguro que Dani Patas las ha visto.
De las mejores pelis de 2024. Sí que es verdad que por ponerle un par de pegas, me hubiera gustado que se hubieran introducido más en los corrillos que se formaban para ver lo que hablaba el resto. Y que todo lo que sucede fuera del recinto me parece una excusa para forzar que caigan las piedras y formar esa especie de reunión que realmente cambia todo. Creo que lo podrían haber hecho de otra manera. Que es precisamente el problema que tú tienes. Si te das cuenta, Javi. Sí, mira, sí. Hemos concluido en lo mismo, sí. Sí. Yo ya había leído esta opinión, ya lo sabía, así que me lo guardo para el final. Vale. No te he dicho nada. Y Guayar dice, me gustó mucho cómo se fue desarrollando toda la película, dirección fantástica, Ralph haciendo un papelón y fotografía impresionante. Sin embargo, el final lo vi tan predecible y rebuscado tipo hollywoodiense y dejando algunos cabos sueltos sin sentido que me hizo salir del cine con una sensación agridulce. Fíjate, a Iguallar, bueno, Iguallar a lo mejor es igualar, si es italiano. No le ha acabado ese final. Le ha chafado un poco la peli. Don Ernesto Esteban, un peliculón, quizá decae un poco en el final. Se siente que pisan el pedal y aceleran en la resolución final. También, otra opinión semejante. Y acabo con Hacedor Almería, para mí, top 3 de 2024. Espero que coseche algún Oscar, aunque lo tiene complicado contra The Brutalist. Bueno, gane Oscar o no, esta película ya está en nuestros corazones. Bien, Javi, vamos a ir zanjando esto. ¿Tienes alguna escena favorita que destacar? Yo le he dicho al principio y yo creo que me reitero. Yo ese momento de la homilía de Ralph Fiennes al principio, que empieza hablando en italiano y de repente dobla la hoja o cierra el librito este de donde tiene la homilía y dice, bueno, ahora voy a hablar desde el corazón, ¿no? Antes estaba como haciendo una homilía, ¿no? Como algo que ya estaba preparado, ya está tal, pero de repente dice, bueno, de ahora os voy a hablar desde mi opinión personal y mi corazón, ¿no? Y les abre ya a todos el corazón de tal forma que los deja a todos allí sentados con esa fotografía final de la homilía donde se ven a todos. Esa imagen me parece absolutamente genial. Maravilloso. Yo me voy a quedar con dos, ¿vale? Voy a decirte la traición, ya que esto va de traiciones, esta película. ¿Vale? Una es la escena que hemos comentado, que ya la hemos hablado, que es la de cuando Lawrence se enfrenta a Dejemi, ¿no? Y le dice, ¿por qué estás teniendo ese follón? Bueno, no, ¿por qué no? Ya lo sabe, ¿no? Pero ¿cómo es que con la monja, ¿no? Con la hermana Shanumi le has hecho esta jugada y la traes aquí y tal? Y acaba derrumbado, ¿no? Como un personaje con tanto poder en ese momento acaba a los pies de Lawrence, derrotado. Y luego me quedaría con la imagen final, con la que hemos comentado de las monjas saliendo de la puerta. No hay diálogo, no hay explicación, no hay subrayado de nada, pero esa escena está cristalina y me está diciendo, tanto el guionista como el director, sé que tú, espectador, eres una persona inteligente y te voy a tratar como tal. Telón negro, créditos finales, a disfrutar de la música maravillosa. Que por cierto no lo hemos comentado, pero tiene un instrumento loquísimo. ¿No? No me acuerdo cómo se llamaba, ¿no? Era una especie de xilófono que se toca con los dedos mojados con piezas de cristal. Sí, es como lo de las copas, estas que te ponen copas llenas de agua que tocas y va haciendo los soniditos estos de las copas, pues igual. Cristalófono se llama esa movida. Crystal Basket. ¿Vale? Bueno. Pues bien, esas son las escenas que me quedo, pero sobre todo el final, ¿eh? El final de ese pam, y yo me levanté. ¡Bravo! Y la sala, por cierto, a rebosar, ¿eh? Nadie me acompañó. Si estabas en esa sala del Florida Blanca Renoir y no aplaudiste, me cago en tu padre. Hay que aplaudir más en el cine, ¿no? ¿No estás de acuerdo? Cuando te gusta yo creo que sí, sí. Además, estamos acostumbrados a en las películas de superhéroes y tal, que es verdad que todo el mundo se viene arriba y aplaude. ¿Ves? Coño, vas a ver el Cónclave. Después de una película así, un espectáculo como ese, hay que aplaudir, hombre. Sí, yo creo que perfecto. Sí. Yo creo que sí. Y creo que la semana siguiente volvió a aplaudir, viendo Memorias de un caracol. Porque también me encantó de tal forma. Qué maravilla. Pues bien, Javier, pues yo creo que ya hemos hablado suficiente de esta película y vamos a hablar tú y yo que 20 minutos, ¿no? De la peli. Ratito, vamos a echar aquí 20 minutitos y va a quedar esto como los antiguos cara a cara aquellos que hacíamos. Ya ves. Pues a ver, ¿cuánto llevamos? 2 horitas. Nada, pues ha quedado bien. Bueno, no está mal. Pues nada, Javi, pues muchas gracias por esta charleta que hemos tenido. Pues me ha encantado hablar contigo sobre Cónclave. Una maravilla. A ver si traemos más películas. Ahora vienen los Oscars, ¿vale? Justo este fin de semana. Seguramente vaya a ganar. ¿Qué crees que va a ganar? ¿Sí? Dilo ahora, que quede grabado. ¿Vas a mojar? Sí. Yo me voy a mojar. The Brutalist. Vale, pues yo opino igual, The Brutalist. Vamos, lo tengo bastante claro.
Aunque creo que va a estar bastante repartido. Quiero decir, aunque Brutalist en efecto creo que se llevará el Oscar a la mejor película y probablemente mejor director, creo que el resto de premios van a estar repartiditos. Porque me da la sensación de que hay suficientes películas con suficiente calidad como para poder optar de una forma clara a distintas especialidades. Sí. Y fíjate tú que no salga la sorpresa en guión adaptado, ¿eh? Un cónclave. Bueno, sorpresa si es que acaso eso es sorpresa, ¿eh? Yo ahí lo dejo. Yo después de leer todo lo que he leído sobre el trabajo que ha hecho el guionista y así como trabajo con Robert Harris, entrevistas con personas del clero y tal, a mí me parece que ha hecho un buen trabajo de adaptación. Yo de luego creo que es sería un Oscar más que merecido. Sí. Y pasa otra cosa, este año hay películas muy largas y películas muy cortas. Y entonces yo creo que a veces hay algunos miembros de la academia, de los 10.000 que hay, porque son un poco vagos, y las películas muy largas, a lo mejor no las ven. Entonces, como las películas muy largas, como The Brutalist, son favoritas, a lo mejor sí que es verdad que se van a repartir ciertos premios por esos motivos. O no, ya veremos. Este fin de lo sabemos, así que vamos a ver la semana que viene si hemos acertado en algo en lo que acabamos de decir. Si no, de todos modos, nosotros vamos a estar viendo la gala y luego, obviamente, el lunes siguiente, analizándola y, bueno, explicando un poquito lo que hemos visto. Os animamos a que la veáis con nosotros y sobre todo que el lunes que viene martes os escuchéis ese podcast. Pues nada más que añadir, señor Javier Muñoz, muchísimas gracias por tu participación. Yo soy Francisco Javier Santiago y in nomine Patris et Filis et Spiritus Sancti, vayan con Dios. Nos escuchamos en el siguiente podcast de Cine Actual. ¡Hala! ¡Con Dios! Extra omnes. Hostia, ¿y eso qué significa? ¿No? Hombre, cuando sellan la puerta del cónclave siempre dicen lo mismo, ¿no? Extra omnes, fuera todos los que no sean... A tomar por culo, ¿no? Sería la versión eclesiástica, ¿no? Eso es, a tomar por culo todo el mundo y dejarlos en paz. Que tienen que elegir papa.